Historias de amor, muertes, amistades, traiciones y cirugías imposibles, Grey's Anatomy lo tiene todo. Aparte de eso, lleva más de 20 años al aire y como saben, resumir toda esa montaña rusa de emociones no fue nada fácil, pero lo hemos logrado, así que recuerda que si te gusta este video, da like, suscríbete y compártelo, ya que me ayudaría muchísimo y permite que más personas lo descubran. Y nada, sin mucho más preámbulo, prepárate y ponte cómodo, porque hoy te cuento las primeras 20 temporadas de Grey's Anatomy. Todo comienza con Meredith Grey, quien se acaba de mudar a la casa de su madre en Seattle para comenzar su internado en el Hospital Grace de Seattle. Cabe destacar que su madre, Elise Grey, fue una de las mejores cirujanas de ese hospital, y digo fue porque en la actualidad la doña tiene Alzheimer, aunque nadie lo sabe. Y bueno, lo que hay es que el día antes de empezar su internado, Meredith conoce a este tipo que se llama Derek Shepard en un bar y ambos acaban acostándose. Al día siguiente, ella lo bota de su casa sin saber siquiera quién es él, solo para más tarde llegar al hospital y enterarse de que es uno de los mejores neurocirujanos del país y que aparte también acaba de empezar a trabajar en este hospital. Meredith le dice que deben olvidar lo que pasó entre ellos, cosa que él acepta y hacen como que no pasó nada. Al mismo tiempo conocemos a varios personajes que serán muy importantes en esta historia. En primer lugar tenemos a Alex Careo, un interno que al principio se muestra frío y sin sentimientos, pero con el paso del tiempo se dan cuenta de que no es así realmente. Izzy Stevens es una tipa que era modelo y durante la temporada sufre burlas por los demás internos debido a esto, hasta el punto que un paciente no quiere que ella lo atienda. También tenemos a George O'Malley, uno que se enamora de Meredith desde el primer momento en que la ve, y todos rápidamente se dan cuenta de eso. Por último tenemos a Christina Young, una de las internas más talentosas y competitivas, que se vuelve la mejor amiga de Meredith apenas la conoce. Y nada, ellos 5 son asignados al mismo residente, y aquí es donde conocemos a la doctora Miranda Bailey, a quienes todos conocen como la Nazi. Ya de paso les presento a Preston Burke, quien es el cirujano cardiotorácico del hospital. Y la historia se pone buena cuando resulta que, como tradición, cada año escogen a un interno en su primer día para hacer una apendicectomía. George es el elegido, pero durante la cirugía él falla y a partir de aquí es apodado por todos como 007. Después de esto, Meredith comienza a buscar roommates ya que su casa es demasiado grande para ella sola, así que George e Izzy se acaban mudando con ella. Y casi se me olvida presentarles a Richard, que es el jefe del hospital y en el pasado tuvo una aventura con la madre de Meredith, cosa que nadie sabe ya que en ese entonces ambos estaban casados. Por otro lado, Derek comienza a insistirle a Meredith para que salgan y al final ella lo acepta. No obstante, son descubiertos por Bailey, que debido a esto trata mal a Meredith ya que piensa que Derek le da un trato especial por eso. De igual forma, George e Izzy se acaban enterando de lo que hay entre ambos, por lo que se enojan con Meredith al pensar que ella tiene las mejores cirugías por Derek. Después de un tiempo, la envidia se le pasa a todo el mundo y Meredith ahora quiere saber más de la vida de Derek antes de Seattle. Él se niega a hablar mucho, pero le cuenta que tiene 4 hermanas y que vive en un remolque. Por otro lado, Christina comienza una aventura en secreto con Burke, pero la vaina se complica cuando ella queda embarazada del tipo, cosa que Christina no le dice y si es un aborto sin que nadie se dé cuenta. George también tiene su historia y ya que él se acuesta con esta enfermera que se llama Olivia para olvidarse de Meredith, pero ella lo contagia sífilis y luego él se entera de que la tipa también estuvo con Alex, así que acaba su relación con ella. Y así llegamos al final de esta corta temporada en el que todo parece estar bien entre Meredith y Derek, pero en los últimos segundos de la temporada pasa esto. Meredith, I'm so sorry. Hi, I'm Addison Shepard, and you must be the woman who's been screwing my husband. Todo continúa justo aquí y nos enteramos de que Addison llegó a Seattle porque Richard la mandó a buscar para unas cirugías, porque al igual que todo el mundo en esta serie, ella también es cirujana y una de las mejores cirujanas pediátricas. Meredith evidentemente se molesta bastante con Derek y lo manda al diablo, aunque él se excusa diciendo que le iba a contar cuando encontrara el momento. Y un par de capítulos después le revela que Addison lo engañó y que ellos no están juntos, pero lo más doloroso fue que lo engañó con Mark, quien era su mejor amigo en ese entonces, y fue por eso que él se fue a Seattle a empezar de nuevo. Meredith como quiera le dice que eso no es suficiente y no lo perdona. Después de eso, Burke se acaba enterando del embarazo de Christina, pero a pesar de eso ellos siguen estando juntos. Y por otro lado, Izzy comienza a conocer más a Alex y con el paso del tiempo inician una relación, aunque no duran mucho porque Izzy descubre a Alex engañándola con Olivia. Y en este punto la madre de Meredith es llevada al hospital, por lo que todos se acaban enterando de que está enferma. Y después de eso, Richard comienza a visitarla constantemente. Luego vemos como Meredith intenta buscar
buscar otra vez a su padre, a quien no ve desde hace 20 años porque él las abandonó a ella y a su madre, pero él piensa que ella lo está buscando porque quiere dinero o algo por el estilo, así que Meredith se enoja bastante y hace como que no lo ha visto. Addison, mientras tanto, le da los papeles de divorcio a Derek y Meredith le dice que tiene que escoger entre Addison o ella, pero el muy pendejo elige a Addison porque quiere salvar su matrimonio. Christine y Burke, por su parte, comienzan una relación seria, y a pesar de que se dan cuenta de que son muy diferentes, él le propone que se muden juntos, lo que pone a Christina un poco nerviosa porque siente que él va muy rápido, pero como quiera acepta y se muda con él. Y un día Meredith se levanta con un mal presentimiento, y no les había dicho, pero Bailey es casada y además está embarazada. Ella comienza a tener contracciones, y ese mismo día llega su esposo, que se llama Tucker, ya que el pana tuvo un accidente terrible. Al mismo tiempo, al hospital llega un paciente con una grave herida en su pecho, y luego se descubre que tiene nada más y nada menos que una bomba dentro. Para colmo, mientras venían en la ambulancia, uno de los paramédicos puso su mano dentro del pecho del paciente, por lo que si ella la mueve tan solo 1 milímetro, explota todo el mundazo. Debido a eso, evacúan a todo el hospital y llegan a la gente de antibombas para resolver el asunto. Derek se queda atendiendo al esposo de Bailey, que al final sí consigue salvarse, al tiempo que Bailey da a luz a su hijo en medio de todo esto. De vuelta con la bomba, la paramédico entra en pánico, saca su mano y sale corriendo. Por instinto, Meredith entra a la suya, lo que significa que ahora ella está en peligro, aunque al final logran sacar el explosivo, pero cuando ella se lo entrega a Dylan, el de antibombas, la vaina explota y Dylan acaba muriendo. Luego de esto, a Seattle llega Mark, ese amigo de Derek con el que Addison lo había engañado. Él es cirujano plástico y viene para convencer a Addison de que regrese a Nueva York, vaina que ella no acepta y le dice que se vaya. En este punto de la historia conocemos a otro personaje y ella es Cali Torres, una cirujana ortopeda que empieza a trabajar en el hospital y con la que George comienza una relación tan pronto la conoce. Mientras tanto, Derek y Meredith hacen las paces y quedan como amigos, y resulta que Meredith tenía un perro, pero se lo regala a Derek y a Addison porque Izzy y George ya no lo querían en la casa. Un día, Derek le pide a Meredith que vaya al veterinario a buscar al perro, y aquí ella conoce a Finn, el veterinario, con el que después de un tiempo empieza una relación, cosa que hace que Derek se ponga celoso y se moleste, e incluso insulta a Meredith diciéndole que es una prostituta que se acuesta con todos. Y así tenemos esta icónica escena que siempre recordaremos. You left me. You chose Addison. I make no apologies for how I chose to repair what you broke. You don't get to call me a whore. Así que vamos a bajarle 3 rayas para no subirle a 4. Mientras todo eso pasaba, Izzy conoce a este paciente llamado Danny, con el que se acaba encariñando bastante e incluso se termina enamorando. Él cada vez está peor y le hace falta un trasplante de corazón. Burke finalmente le consigue uno, pero resulta que el paciente de esta doctora llamada Erica Hahn está primero, así que lo pierden e Izzy desesperada corta los cables de Danny para empeorar su estado y que le den el corazón a él. Danny no estaba muy de acuerdo, pero cuando ella lo hace, a Burke un random le dispara, por lo que él no llega a tiempo con el corazón. Para colmo, todo el grupo se ve envuelto en el disparate que hizo Izzy y Bailey acaba descubriéndolos. Danny al final sí recibe el corazón y vemos que Burke tiene daños graves en su mano después del disparo. Luego vemos que Richard interroga al grupo para que confiesen quién cortó los cables. Todos se echan la culpa para cubrir a Izzy, así que Richard, como castigo, les prohíbe entrar a cirugías y deben organizar una fiesta para una sobrina suya que tiene cáncer. Durante la fiesta, Derek y Meredith no aguantan más y vuelven a estar juntos, al mismo tiempo que Izzy va a mostrarle su vestido a Danny para el baile, solo para llegar y encontrarlo muerto porque resulta que le dio un infarto. Todos van a consolarla y aquí Izzy le revela a Richard que fue ella quien cortó los cables y renuncia al programa de internos, acabando la temporada con Meredith entre Derek y Finn, indecisa al no saber a cuál de los dos elegir. Después del trágico final de la segunda temporada, la trama continúa con Izzy depresiva por la muerte de Danny. Todo el mundo quiere ayudarla, pero la tipa está catatónica y no procesa. Meredith sigue con su dilema amoroso y el Derek le pide que la perdone de que porque él eligió mal y debió quedarse con ella, diciéndole que estará esperándola el tiempo que haga falta. Al final Meredith toma una decisión y le dice a Finn que aunque él es un buen hombre, Derek es el indicado. ¡Ay, el amor! Y hablando de Derek, su relación con Addison no llegó a ningún lado y Addie por fin dejó de forzar. Así que se divorcian, pero antes Derek descubre que ella está cogiendo otra vez con Mark. Y el pobre Derek no pega una porque se entera después del divorcio que lo de Addison y Mark no fue cosa de un solo día, sino que los abusadores duraron 3 meses pegándole cuernos. Y por si eso fuera poco, resulta que Mark también se revolcó con la hermana de Derek. ¿Dónde está tu honor,
basura. Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Pero en fin, él se reconcilia con Meredith, empiezan de nuevo y tiempo después acaba siendo amigo de Mark, que ahora trabaja fijo en el hospital y también de Addison. Por otro lado tenemos a Burke, que tiene un problemita con su mano después de lo que le pasó, por lo que ahora no puede operar y usa a Cristina para que le haga los procedimientos por él y nadie se dé cuenta. Pero al final Cristina se pone como nerviosa y se lo cuenta al jefe, que le dice a Burke que está en problema feo, y Burke obviamente se quilla con Cristina por habladora. No obstante, esa gente se aman y después de que Cristina pierde la dignidad suplicándole que la perdone, el Burke le pide matrimonio como el que no quiere la cosa y Cristina, aunque lo duda, acaba aceptando. Y vamos otra vez con Izzy porque la tipa regresa al hospital y consigue que le den otra vez trabajo. Alex entonces la besa, pero ella le dice que no siente lo mismo y lo deja en la friendzone. Aquí la tipa se entera de que Denny, su amado Denny, le dejó nada más y nada menos que 8 millones para que se compre un refresco. Ah, caray. Eso sí me interesa. La muy pendeja primero dice de que no lo va a sacar, pero al final le gana la curiosidad porque Bailey la obliga a hacerlo. Y finalmente ella decide abrir una clínica gratuita al lado del hospital en honor a Denny. Bien pensado, Woody. George y Callie se la pasaron loqueando la temporada entera, porque primero se reconcilian, pero después terminan porque Callie está celosa de Izzy. Después se reconcilian otra vez, pero George se entera de que Callie se revolcó con Mark cuando terminaron la última vez. Y en medio de todo esto, el padre de George llega al hospital y se descubre que tiene cáncer de esófago. El don lamentablemente se muere, lo que deja a George devastado y en un arranque se reconcilia otra vez con Callie para superar el dolor y al final se acaban casando en Las Vegas como quien no quiere la cosa. Vaina que molesta muchísimo a Izzy. Pero bueno, vamos otra vez con Meredith, que en una atiende a su media hermana Molly, que está preñada y viene a tener el carajito con Addison. De paso, Thatcher medio que intenta buscarle el lado de nuevo, así como su esposa Susan, que realmente es un amor de persona. En este punto hay un accidente en un ferry que provoca que todos vayan al lugar a ayudar a los heridos. Aquí pasan un par de cosas importantes, pero lo primero es que Meredith intenta ayudar a una carajita que no habla y se acaba cayendo al mar sin que nadie la vea. Y la verdad es que Meredith ha pasado por tanto últimamente que ni siquiera intenta salvarse a pesar de que sabe nadar perfectamente. Por suerte Derek llega para salvarla y aunque casi se nos va, ella pasa todo un capítulo en una especie de limbo donde se encuentra con parte de la gente que hasta el momento se han muerto en la serie y al final se topa con su madre Ellis, que resulta fue ingresada en el hospital y le dio un paro cardíaco. Ella le dice a Meredith que todavía no es su momento y Meredith despierta al mismo tiempo que Ellis Grey, la gran leyenda, finalmente muere. Lo segundo importante que pasó en el accidente es que Alex salva a una tipa que tenía la cara desfigurada y estaba embarazada. Nadie la reclama porque no hay forma de identificarla y para colmo la tipa perdió la memoria. Después de un par de capítulos ella recupera la memoria y da a luz, pero ahora resulta que se ha encariñado con Alex y no quiere que su familia la encuentre. A Alex le toca entonces mandarle al diablo para que se vaya, pero recuérdenla que después aparece de nuevo. Por otro lado, George y Callie siguen con su loquera y el George se entera de que Callie es multimillonaria pero no le había dicho. Eso hace que discutan y que ahora él se acueste con Izzy por accidente. Ellos intentan hacer como que no pasó nada, pero Izzy le confiesa a George que lo ama y acaban besándose. Este show hace que George se quiera cambiar de hospital para no tener que ver a ninguna de esas dos mujeres en el trabajo, pero eso nunca se acaba concretando y estos dos se quedan así hasta la próxima temporada. Izzy por su parte tuvo un capítulo en el que la hija que dio en adopción cuando era joven, que se llama Hannah Klein, vino al hospital con sus padres adoptivos porque le hacía falta una médula ósea. Izzy se la da, la mira de lejos y la carajita se va y no aparece nunca. Y entonces se preguntarán, pero ¿y qué de Addison? Bueno, resulta que Addison primero medio que sentía vaina por Alex, pero ella le dijo que eso era imposible. Después Mark intentó reconquistarla, pero ella le pidió que fuera célibe por 60 días y quería estar con ella. Eso para Mark fue imposible. Y fue entonces cuando ella se fue a Los Ángeles a visitar a unos amigos y allí le acaban ofreciendo trabajo y la tipa se queda. Por lo que queda como amiga de Mark y de todo el mundo en Seattle y se va para su propia serie, que díganme en los comentarios si quieren que les resuma. Y de vuelta con nuestra pareja favorita, Meredith medio que comienza a hacerse amiga de Susan, pero aquí pasa algo pila de traumático y es que Susan llega con un simple hipo al hospital y acaba muriendo después de que Meredith la atiende. Thatcher le echa la culpa por esto y le da tremenda galleta delante de todo el mundazo, diciéndole que no quiere verla jamás en su vida. Get the checkups.
Obviamente esto deja a Meredith pila de mal, pero tiene que ser fuerte, porque le toca hacer el examen que definirá si podrá empezar su residencia. Bueno, todos deben tomarlo y sí acaban aprobando, a excepción de George, que se quedó para la otra vuelta y tendrá que repetir el último año de internado, cosa que decepciona bastante a Bailey, que piensa que le ha fallado como maestra. Richard también tiene su historia, y aquí Adele, su esposa, lo ha dejado. El primero dice que va a retirarse para poder dedicarle más tiempo, pero al final no lo hace y descubre que la esposa ya estaba con otro. Y por si esto fuera poco, la doña quedó preñada del amante, pero lo acaba perdiendo debido a su edad, y Richard, como buen hombre que es, la perdona y hacen como que no pasó nada. Y así llegamos al final, en donde Derek tiene una pequeña pelea con Meredith y coquetea con una random que conoce en un bar, random que más adelante será muy importante. ¿Y ustedes se acuerdan que Burke y Cristina se casaban? Bueno, pues llegó la boda, que casi salía bien, pero te reanate, mi señora, y sin drama no hay serie. Así que Burke a último momento se da cuenta de que Cristina no lo ama realmente y él tampoco la ama a ella, por lo que la deja literalmente plantada, y cuando Cristina regresa a casa de ambos, descubre que él se llevó todas sus cosas, asunto que obviamente la deja destrozada, y nos dan esta desgarradora escena con Meredith consolándola. Take us off! Take us off! Acabando la temporada con George conociendo a sus nuevos compañeros internos, entre los que se encuentran la random que Derek conoció antes, cuyo nombre es nada más y nada menos que Lexi Gray. Todo continúa un par de días después, cuando Cristina regresa a su luna de miel, a la que se había ido con Meredith. Al hacerlo, se entera de que Burke renunció y no volverá nunca, y el muy cobarde incluso manda a la mamá a que recoja lo que se le había quedado. Por otra parte, los chicos tienen su primer día como residentes, así que cada uno tiene su propio grupo de internos, y entre ellos está Lexi Gray, que le confiesa a Meredith en un momento no muy adecuado que ella es su hermana. Al inicio, Mer la trata malísimo e incluso la ignora, pero al final ella va a la guardia y acaban siendo besties, y tienen luego una trama X con Thatcher, quien resulta ahora alcohólico, y Lexi se desvive cuidando. Pero eso no es tan importante porque tenemos la trama de Callie, que primero es nombrada jefa de residentes, pero no da la talla, así que la despiden y ponen a Bailey, que por cierto, se divorcia de su esposo en esta temporada. George, por otro lado, le admite a Izzy que también siente cosas por ella, así que ella hace que él termine con Callie y le pide el divorcio, lo que claramente hace que Callie se sienta muy mal y traicionada por ambos. Pero al hospital llega el reemplazo de Burke, que es esta llamada Erika Hahn, y con ella Callie empieza una especie de relación después de que se acostó un par de veces con Mark, pero la vaina no funcionó entre ellos. Y en cuanto a George e Izzy, lo suyo tampoco duró mucho porque se dieron cuenta de que simplemente no tienen química. Otra trama que tenemos es que Rebecca, la tipa del accidente, regresa buscando a Alex y le revela de que está preñada de cuando estuvieron juntos. Alex, como papá responsable, acepta el carajito, pero al final resulta que Rebecca lo que está loquísima y tuvo un embarazo psicológico. Él la acaba encerrando en un psiquiátrico y la verdad es que queda medio traumado por todo eso. Y como lo mejor se deja para el final, ahora sí hablemos de Derek y Meredith, porque resulta que primero terminaron de que porque ambos quieren cosas distintas en la vida, pero después vuelven a estar juntos. Pero Derek conoce a una enfermera que se llama Rose, a la que accidentalmente acaba besando. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Meredith se entera de esa vaina y rompe con él de nuevo. Y así pasan 6 semanas, y Derek ahora sale con Rose. No obstante, ellos tampoco duran mucho, porque Addison regresa por un capítulo y le dice a Meredith que va a odiarla si deja ir a Derek después de todo lo que ha pasado. Y así la temporada termina, cuando Meredith, en una demostración súper romántica, le dice que ya no soporta que no estén juntos. Y en el terreno de Derek, arma los planos de su futura casa juntos con cientos de velas. Derek la besa, pero primero le dice que tienen que terminar con Rose para poder besarla tan bien como quiere, acabando así con la que para mí es de las temporadas más lentas de toda la serie. Si tú vas por aquí es porque te está gustando el video, así que ayúdame ahí, suscríbete y acuérdate de compartir el video con gente a la que podría interesarle. Y ahora sí, sigamos. La temporada 5 inicia fuerte porque vemos como Meredith tiene una pesadilla en la que pasa esto. Derek! No! Derek muere trágicamente después de un accidente. Wait a minute. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia.
Por otro lado, Cali está medio incómoda con Erika porque al principio no sabe qué es lo que en verdad siente por ella, así que se acuesta con Mark de vez en cuando, pero al final, cuando así se pone seria con Erika, la tipa descubre lo que pasó con Izzy y con Danny, y que por culpa de eso, el paciente que tenía en aquel entonces está muy grave, motivo por el cual exige que Izzy sea castigada, pero cuando le dicen que eso ya pasó y que no opine, ella renuncia y se va del hospital sin decir nada, lo que deja a la pobre Cali en el aire otra vez. Pero tranquilo, César. Hay momentos. George, por su parte, toma su examen otra vez y ahora sí es aprobado como residente. Al mismo tiempo que Lexi, que estaba sintiendo cosas por él, se da cuenta de que los sentimientos no son mutuos, así que le da banda y el pretendiente ahora es Mark, que resulta llevaba tiempo enamorado de ella. En este punto llega al hospital Ogun Hunt, un médico militar de trauma que acaba siendo contratado. Él comienza una relación con Cristina, pero resulta que él estuvo en la guerra en Irak y debido a eso tiene unos cuantos traumas, por lo que accidentalmente un día casi estrangula a Cristina y ella rompe con él para que busque ayuda, aunque al final de la temporada la perdona y vuelven a estar juntos. Cali es otra que no se queda sin drama y aquí al hospital llega una nueva cirujana pediátrica que es esta que se llama Arizona Robbins, con la que ella también empieza una relación, pero esta vez le trae pila de problemas, porque cuando su papá descubre esto la deshereda porque él no va a aceptar esa aberración. Sin embargo, eso a Cali no le importa y continúa con Arizona. De vuelta con Derek y Meredith, resulta que ellos se mudan juntos y tienen problemas cuando Derek publica un ensayo en el que trabajó con Meredith, pero a ella no le da ningún crédito. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ella como quiera lo perdona y aquí llega al hospital esta tipa que se llama Sadie, que es la mejor amiga de Meredith. Ella se busca pila de problemas en el hospital, pero al final se descubre que la tipa hizo trampa para entrar al programa, así que acaba su amistad con Meredith y acaba yéndose. Y ahora sí, vamos con la real protagonista de la temporada, que es nada más y nada menos que Izzy. Ella comienza otra vez una relación con Alex, pero de la nada comienza a ver a Danny por todas partes. Ella no entiende el motivo y al final se da cuenta de que está enferma. La loca tiene un cáncer en el cerebro que se ha expandido a su piel e hígado, o sea que está literalmente muerta. Al principio ella no quiere contárselo a nadie, pero se lo dice a Cristina, que le cuenta a los demás y comienzan a ayudarla. Derek es quien la opera y antes del agresivo tratamiento que le van a dar, recolectan sus óvulos y los de Alex solo por si acaso. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Y acuérdense de eso como en 10 temporadas más o menos. En medio de todo esto, Derek le propone matrimonio a Meredith, así que Izzy, para distraerse, comienza a preparar la boda. Pero cuando llega el día se descubre que Izzy tiene otro tumor en el cerebro, así que como todo el mundo piensa que se va a morir, Meredith hace que sea ella quien se casa con Alex el día de su boda. Y así tenemos esta hermosa escena en la que Izzy se casa con Alex, acabando el episodio mostrándonos cómo finalmente se rapa todo el cabello. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde anda George? Bueno, resulta que George, después de trabajar con Owen, decide unirse al ejército, pero como todo el mundo está muy ocupado con Izzy no le ponen mucho asunto, porque la tipa la operan de nuevo y se queda sin memoria por un tiempo. Aquí llega al hospital un desconocido que se arrojó delante de un camión para salvar a una mujer de la muerte y lamentablemente quedó con la cara desfigurada. Y mientras todos ahora sí planean cómo convencer a George de que no se vaya, Derek y Meredith escriben sus votos en unos icónicos post-its y así di que se casaron, pero la felicidad no dura mucho porque Meredith se da cuenta de que el desconocido es nada más y nada menos que George cuando él escribe su viejo apodo 007 en la mano. Todo el mundo intenta ayudarlo al mismo tiempo que Izzy entra en crisis. Ella de repente se ve en un ascensor y al principio no entiende qué es lo que está pasando. Aquí ella ve a George en una escena bien triste y así acaba la temporada. Tras este trágico final, la sexta temporada inicia mostrándonos que Izzy sobrevivió, pero George lamentablemente ha muerto. Eso deja a todos completamente devastados, especialmente a Cali que parece que no lo supera. Y así pasan 40 días y Richard anuncia que el Grace de Seattle se va a fusionar con el Hospital Mercy West. Y aquí es donde conocemos a nuevos personajes que serán muy importantes. Entre ellos Jackson Avery, un pana que se descubre es nieto del mismísimo Harper Avery, el fundador de la fundación Harper Avery y del premio a la medicina Harper Avery, que más adelante será importante. También tenemos a April Kepner, una que primero votan porque cometió un error, pero después la contratan de nuevo y más adelante será también muy importante. Charles Percy y Reed Adamson, la tipa más insoportable del mundo. Pero bueno, lo que hay es que debido a recortes presupuestarios comienzan a votar gente y sí que cometió un error con un paciente es una de las que lamentablemente se ve en esta vuelta. Ella se acaba enterando de que Alex probablemente fue quien la delató, así
que le deja una carta rompiendo con él y desaparece. Thatcher aparece otra vez, pero ahora le hace falta un trasplante de hígado porque se está muriendo. Resulta que Meredith es la única compatible y aunque ella no quiere hacerlo, Lexi se lo suplica, ya que con todos sus defectos, él es lo único que ella tiene. Así que Meredith acepta darle parte de su hígado y antes de continuar cerremos con la historia de Izzy, y es que ella todavía tiene cáncer y tiene que asistir a unas terapias, pero la muy pendeja las tomó y no las pagó, y cuando desapareció, toda esa deuda le quedaron a Alex. Y pasarles el cuento corto, después de un tiempo ya regresó pidiendo cacao, pero Alex la manda al carajo y le dice que él se merece a alguien que no lo abandone así como ella hizo. Así que la tipa se va a Tacoma, donde le ofrecieron trabajo en un hospital y no aparece más en toda la serie. Lexi, por otra parte, comienza una relación seria con Mark y hasta se mudan juntos, pero no duran mucho porque aparece esta tipa que se llama Sloan, que resulta es hija de Mark. Ella tiene una bendición en la barriga y vino para quedarse, cosa que Lexi no soporta, así que le dice a Mark que elige entre ella o Sloan. Obviamente Mark escoge a su hija, así que termina con Lexi aunque todavía la ama, el peor error de su vida. Christina, por otra parte, recibe un regalo de Owen y es que él le trajo a Teddy Altman, una tipa que es algo así como una diosa de la cirugía cardiotorácica, para que sea quien le enseñe a Christina, y también porque aparte estuvieron juntos en la guerra. Y nada, el único problemita con Teddy es que a ella también le gusta Owen, así que cuando él la rechaza porque está con Christina, ella dice que mejor se va, pero Christina le dice que si el problema es Owen, se lo regala con tal de que se quede a enseñarle. ¡Diablos, señorita! Y bueno, Teddy al final se queda y empieza una relación con Mark que está dolido por lo de Lexi, quien por cierto se da un tinte de que para cerrar el ciclo, pero la verdad es que solo se siente pila de mal cuando se da cuenta de que Mark siguió con su vida. En cuanto a Sloan, ella dio a luz y Mark quería quedarse con su nieto, pero la carajita lo quiso dar en adopción y él terminó aceptando. Con Teddy y Mark tampoco dura mucho porque ella lo descubre cogiendo con Reed, lo que lleva a Mark a confesarle a Lexi que todavía la ama. Sin embargo, aunque ella también siente lo mismo, ahora está con Alex, así que no le responde. De vuelta con Owen, Meredith se mete en el asunto y lo pone claro para que le diga a Christina si de verdad la ama o no. Así que él se llena de valor como cuando estaba en la guerra y le dice a Christina que no sabe lo que siente por Teddy, pero sí sabe lo que siente por ella y eso debería ser suficiente. I'm done. We're done. Christina, I'm done. Se mamó. Esta temporada también tuvimos drama con Cali y Arizona, y es que su relación iba 10 de 10 hasta que tocaron el tema de los hijos, y Cali se entera de que Arizona, a pesar de que es cirujana pediátrica, no quiere tener hijos, y después de pensarlo mucho, Cali rompe con ella porque aunque la ama, es lo mejor para ambas ya que quieren cosas distintas. Y casi llegamos al final, pero antes les cuento que Bailey conoció al anestesiólogo Ben Warren, que viene también del Mercy West, y con él empieza una relación bastante bonita, pero no aportan mucho, así que X. Lo verdaderamente importante es que Richard tuvo una crisis de alcohol que provocó que lo quitaran de su puesto como jefe y se lo den a Derek, quien andaba atrás de eso desde hace mucho tiempo. Él pronto se ve envuelto en un caso en el que debe desconectar a una paciente, lo que provoca que el esposo de esa paciente quede destrozado y lo demande. Pero como Derek siguió las reglas, el caso queda descartado ya que la demanda literalmente no tenía sentido. Así que el Don busca justicia por su propia cuenta. Meredith le confiesa a Christina que está embarazada, al mismo tiempo que vemos que el viejo entra al hospital con una pistola buscando a Derek, y a la primera que se encuentra es a Reed, a quien le vuela la cabeza, y luego le dispara a Alex en una costilla. April se topa con el cadáver de Reed, por lo que traumada corre a buscar a Derek para que llame a la policía. El Don sigue matando gente, así que todo el hospital se declara en emergencia. No obstante, él encuentra esta vez a Charles, a quien le dispara, y aunque Bailey intenta salvarlo, lamentablemente no lo consigue. Derek se topa entonces con el tirador y Meredith y Christina ven esto, así que Meredith entra en crisis y sale corriendo a buscar a Derek mientras Christina la detiene. Pero April interrumpe primero, ocasionando que Clark, el tirador, le dispare a Derek, aparentemente matándolo. Él se va corriendo y Christina corre a ayudar a Derek junto a Jackson, pero Clark los encuentra otra vez y les ordena que dejen de operarlo o va a matarlos. Al final le hacen creer que Derek se murió desconectando la máquina y él se larga, pero
lamentablemente, Meredith también se lo creyó y el pensar que Derek estaba muerto le causa un aborto espontáneo. Para hacerles el cuento corto, el viejo acaba quitándose la vida y Alex es salvado por Mark y por Lexi. Todos son rescatados y lo último importante que pasa es que Callie se reconcilia con Arizona, diciéndole que renuncia a tener hijos si eso significa que no puede estar con ella. Y Arizona la perdona diciéndole que también quiere estar con ella y que no va a impedir que se convierta en madre. Semanas después inicia la temporada 7, donde vemos cómo todos intentan superar lo que ha pasado y ahora van a terapia con el Dr. Perkins. Cristina vuelve con Owen y esta vez se acaban casando. Pero al poco tiempo, Cristina renuncia al hospital después de que tiene ataques en el quirófano debido al trauma. Después de un par de capítulos, ella regresa, así que X. Teddy, por su parte, comienza una relación con el terapeuta, pero el tipo, después que la ilusiona, salta con que se tiene que ir para Alemania y la deja destrozada. Y un día, ella conoce a este paciente que se llama Henry, que tiene problemas graves del corazón, pero no puede pagar el tratamiento. Así que como el pana se va a morir, ella le dice, vamos a casarnos y así tú usas mi seguro. El pana al final acepta y aquí empieza un drama que durará casi 2 temporadas, pero dejemos esto para después porque volviendo con Derek, él no aguantó ser jefe la temporada pasada, así que renuncia y Richard recupera su puesto. Y en este punto conocemos a Amelia Shepard, una hermana de Derek con la que él no se lleva muy bien y viene de visita. Ella acaba revolcándose con Mark y justo cuando Lexi decide confesarle lo mucho que lo ama, los encuentra juntos y otra vez la pobre queda seca y sin jugo. Amelia se va de nuevo, pero recuérdenla que más adelante será muy importante. Y esta temporada, el premio a la mejor trama es de Callie y Arizona. Ellas dos ahora están pila de felices, pero resulta que a Arizona le ofrecen una beca en África y ella tiene que irse por 3 añazos. Callie obviamente no quiere irse de Seattle, pero al final acepta por Arizona. Y cuando están en el aeropuerto, Arizona le dice que no quiere que ella renuncie a su vida por su culpa, así que le termina y literalmente la deja tirada en el aeropuerto. Pero tranquilo, César. Hay momentos. La pobre Callie se vuelve nada después de eso y encuentra refugio en Mark, que tampoco andaba pasándola muy bien que digamos. Ellos se acuestan por un tiempo ya que son mejores amigos y un día Arizona regresa como el perro arrepentido, pero Callie aparentemente ya la ha superado, así que le cierra la puerta en la cara. Ella intenta reconciliarse con Callie diciéndole que volvió por ella, pero después de un par de capítulos Arizona se queda seca cuando Callie le revela que está embarazada de Mark. Es todo, gracias. Justamente cuando él volvía a estar bien con Lexi, y la pobre Lexi, esta vez decepcionada, termina otra vez con Mark y esta vez empieza una relación con Jackson. Ese es un verdadero hombre. Arizona, por otra parte, acepta volver con Callie y ahora ella, Mark y Callie tienen que aprender a convivir juntos. Un día, ellas dos se van de fin de semana para un hotel, pero en el camino discuten por el tema de Mark y Arizona acaba pidiéndole matrimonio a Callie, lo que causa que se distraiga y acaben teniendo un terrible accidente. La más afectada es Callie, que segundos antes se había quitado el cinturón y casi se nos va en esta vuelta, pero tenemos un episodio musical en el que todo el mundo se pone a cantar de la nada y Addison regresa para ayudar a su amiga Callie y asegurarse de que su bebé esté a salvo. Y así nace finalmente la pequeña Sofía, que después de 12 semanas logra finalmente estar otra vez con su madre. Y ahora sí, las chicas se casan y el padre de Callie acaba aceptando su matrimonio. Mientras eso pasaba, Bailey tiene su trama X y esta temporada termina con Ben y comienza una relación con este enfermero que se llama Eli. También tenemos a Alex, que empieza una relación con esta tipa que se llama Lucy, pero al final de la temporada ella se va y no es importante. Lo que sí es importante es que Derek comienza un ensayo clínico sobre el Alzheimer y aunque no quiera al principio, acaba dejando que Meredith participe. Gracias a esto acaban descubriendo que Adele padece de Alzheimer, lo que los deja a todos muy tristes. Y como Adele empeora con el tiempo, Meredith modifica los resultados del ensayo para que Adele reciba el medicamento con el que estaban experimentando, cosa que más adelante le va a traer muchos problemas, porque resulta que ella y Derek quieren adoptar a una niña africana que llega al hospital llamada Sola. La pobre tiene una espina bífida y después de que la operan, Meredith y Derek se acaban casando por lo legal para poder calificar y que les den la custodia temporal de Sola. Pero antes de saber cómo termina esto, les cuento que el terapeuta al principio regresa buscando a Teddy y aunque ella casi se va con él para Alemania, se da cuenta de que se enamoró realmente de Henry, así que ambos acaban juntos. Owen y Cristina empiezan a tener problemas serios porque Owen quiere hijo, pero Cristina no. ¿A quién será que me acuerdo?
recuerdan. El punto es que justamente Cristina queda embarazada, así que quiere abortar al carajito sin siquiera preguntarle a Owen. Esa decisión hace que él se enoje muchísimo y tengan su primera gran pelea. Al mismo tiempo que por culpa de Alex sale a la luz que Meredith modificó el ensayo, y eso provoca que Derek, que justo empezaba a construir la casa que habían planeado juntos muy románticamente, se enoje muchísimo con ella y aparentemente terminen. Él se va de la casa, acabando la temporada con Meredith regresando con Zola y diciéndole que pronto todo va a estar bien. Al mismo tiempo que Lexi le dice otra vez a Mark que lo ama, pero sabiendo que él solo le haría daño, le pide que por favor se aleje de ella. ¡No, por favor, Dios, no! La temporada 8 continúa con el drama y vemos que Owen finalmente acepta que Cristina aborte la criatura. Sin embargo, eso más adelante les va a traer problemas. Lo importante ahora es que Richard renuncia como jefe y nombran a Owen como su reemplazo, mientras que la junta decide que a Meredith hay que despedirla como residente. Eso provoca que Derek se moleste aún más, ya que ahora les quitan a Zola por todo lo que ha pasado. Y como todo lo que Meredith hizo fue para ayudar a Dale, Richard como agradecimiento se echa la culpa para que Meredith recupere su trabajo y Derek finalmente la perdone, pero le advierte que ya no confía en ella en el trabajo, así que deberá buscar otra especialidad que no sea neuro. Y para hacerles el cuento corto, al final recuperan a Zola y todos felices y contentos. Por otra parte tenemos a Jackson, que ahora es el novio de Lexi, pero esa relación no dura mucho porque Jackson se decide por plástica y como Mark es el único que puede enseñarle, él termina con Lexi para que no haya tensión entre él y Mark. Aquí conocemos a Catherine Avery, la madre de Jackson, que es una famosísima uróloga. Esa doña desde que llega quiere conquistar a Richard, pero como él está casado, no le hace caso e intenta esquivarla. Y también tenemos a April, que es la nueva jefa de residentes, pero en verdad nadie la respeta y al principio la cogen de relajo. Y ahora sí, vamos con lo importante, y es que Teddy y Henry comienzan una relación seria, pero el pana un día comienza a vomitar sangre. Así que Teddy lo lleva de urgencias y justamente la llaman para una cirugía. Es entonces que ella solicita que sea Cristina quien lo opere, pero para que no se sienta muy presionada, ordena que no le digan que es a Henry a quien está operando. Mala idea, Teddy, muy mala idea, porque el tipo se acaba muriendo y cuando Cristina se da cuenta de lo que ha hecho, entra en crisis. Owen, para acabarla de empeorar, no permite que nadie le diga a Teddy hasta que termina la cirugía en la que estaba, cosa que la molesta muchísimo y lo manda al diablo mientras llora al pobre Henry. Al final ella perdona a Cristina, ya que ella sabe que Cristina hizo lo mismo que ella hubiera hecho si hubiera estado en ese quirófano. Y el drama para Cristina nunca se acaba, porque Owen no supera que ella no quiere tener hijos, lo que provoca que tengan una fuerte discusión y Owen acabe engañando a Cristina con una tipa que conoce un día en un bar. Esa situación causa que ahora sí, Cristina rompa definitivamente con Owen. Y ahora sí, vamos con el relleno de la temporada. Adele está cada vez peor y Richard acaba internándola en una casa hogar, donde al final él se entera de que ella se consiguió un novio y hasta se lo presenta. Bailey termina su relación con Eli justo cuando Ben Warren regresa, y ellos deciden empezar de nuevo. Alex tiene otra trama X con una paciente loca que se vuelve muy dependiente de él, y ahora sí llegamos a la parte importante, y es que todos deben tomar los exámenes finales de residencia. Para eso van a San Francisco, donde se quedan en un hotel todo un fin de semana, y aquí pasan pila de vaina. Primero, April resulta que tiene 28 pero sigue siendo virgen, así que Jackson, que es como su mejor amigo, la ayuda con su problemita y la destapa, pero ella después se arrepiente porque es muy religiosa y se estaba guardando para el matrimonio. Por otro lado, Richard se encuentra con Catherine de nuevo y ahora sí acaba acostándose con ella. Y mientras todo eso pasaba, Derek andaba consolando a Lexi en Seattle, que quiere decirle a Mark que lo ama, pero simplemente nunca puede decírselo. Aparte, porque ahora él ha empezado una relación con esta tipa que se llama Julia. Y para hacerles el cuento corto, Derek motiva a Lexi a que busque a Mark y le revele por fin lo que siente. Pero justo, Julia los interrumpe y él le aplica la misma que ella le hizo en la temporada 6. Y simplemente se va y no le responde. Y luego de esto, todos regresan a Seattle, donde se enteran de que pasaron todito menos April. Y para completar, Owen la acaba despidiendo por reajustes que hacían falta. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Y así llegamos al trágico final de temporada, que para mí es uno de los más tristes. Y es que Meredith, Derek, Cristina, Mark, Lexi y Alex son invitados a asistir a una cirugía en un hospital canadiense. Arizona, a último momento, ocupa el lugar de Alex y durante el trayecto, el avión acaba estrellándose en un bosque. En Seattle nadie se entera de esto, mientras que vemos como Meredith es despertada por Cristina y se pone como loca a buscar a Derek. Arizona grita desesperada por su pierna destruida, mientras que Lexi queda aplastada bajo una parte del avión. Cristina intenta ayudarla, pero pronto se da cuenta de que no hay mucho por hacer, así que busca a Mark, que aparentemente está bien, y él se queda con ella sin poder creer que esto está pasando. Y aquí confirmamos que hay amores que no se apagan, solo se aplazan. Ellos se amaron a destiempo, entre silencios, despedidas y muchos errores. Y fueron el orgullo, el miedo y el tiempo quienes les robaron lo que el corazón gritaba en silencio. Y cuando por fin él se atrevió a decirlo, ya era demasiado tarde, porque el te amo que más dolió fue el que llegó segundos antes del adiós. Y Lexi finalmente muere sin que él pueda hacer nada. Meredith llega segundos después, solo para toparse con su pequeña hermana muerta y sin saber si Derek aún está vivo. Y es que resulta que él voló lejos del lugar del accidente y su mano quedó atrapada en un trozo de metal que lo dejó inmóvil. Debido a eso, él tuvo que romper su mano con una piedra para poder levantarse y encontrar a Meredith. Y mientras todo eso pasaba, vemos que en Seattle a Teddy le ofrecen un puesto muy bueno en Alemania y ella al principio no quiere irse, pero Owen la despide para que se vaya y obtenga mejores oportunidades. Y así se va Teddy Altman exigiéndole a Owen que pelee por Cristina. Al mismo tiempo, vemos como Ben le propone matrimonio a Bailey y ella acepta. Y de vuelta en el accidente, se dan cuenta de que Mark tiene una hemorragia interna y resulta que también está muy grave. Él le pide a Arizona que cuide mucho a Callie y a Sofía, acabando así la temporada con todos perdidos en el bosque. La siguiente temporada inicia un tiempo después presentándonos a los nuevos internos. Lo único importante son esta tipa que se llama Joe, que no ha tenido una vida fácil y que eventualmente comienza una relación con Alex, Stephanie su mejor amiga y también Shane, Leah y Heather que no son tan importantes. Meredith es su titular y vemos que ahora ella es conocida como Medusa porque se porta horrible con todo el mundo. Y ahora nos vamos a un flashback en el que vemos qué pasó después del accidente. Primero tenemos a Meredith que después de un tiempo aceptó lo que pasó e intentó seguir con su vida, mientras que Derek casi pierde el uso completo de su mano, pero Callie lo opera y problema resuelto. Al final, él y Meredith se mudan en su nueva casa con Sola, y la antigua, la que era de su madre, Meredith se la vende a Alex. Cristina, por su parte, quedó súper traumada, ya que cuenta que tuvo que beber hasta su orina para sobrevivir en el bosque, y presenció cómo los animales salvajes se comieron a Lexi. Debido a esto, ella acaba yéndose a Minnesota a trabajar en otro hospital, y por allá tiene una trama X, y al final regresa a Seattle. Y ahora vamos con la parte más triste, y es que después del accidente, Mark quedó bastante mal y nunca se recuperó por completo. Un día, él aconsejó a Jackson y le dijo que si ama a alguien alguna vez, se lo diga sin importar que el mundo arda cuando él lo haga. Jackson quiso aplicarla con April, pero resulta que ella se fue antes de que él pudiera hacerlo. Y luego de eso, Mark pasa todo un mes en coma, por lo que Callie y Derek acaban desconectándolo. Arizona, por su parte, sí sobrevivió, pero Callie tuvo que amputarle una pierna porque estaba muy infectada. Eso provoca que ella ahora odie a Callie y su relación pase por una de las peores crisis hasta el momento. No obstante, después de un tiempo, Arizona acaba perdonándola. En cuanto a April, resulta que Owen fue hasta su casa a buscarla y arrepentido le pidió que volviera. Ella acepta y comienza ahora un drama con Jackson, ya que ella quiere revirginizarse, pero no se aguanta la gana con Jackson y cogen de vez en cuando. Al final casi inician una relación, pero después de que ella pasa por un susto de embarazo, se dan cuenta de que lo mejor es que estén cada uno por su cuenta. Y ahora sí comienza el real drama de la temporada, y es que el fabricante del avión en el que iba el grupo les ofrece una gran cantidad de dinero para dejar ahí el asunto. Ellos al final no aceptan el dinero y optan por demandar no a la aerolínea, sino a los responsables de ponerlos en ese avión, es decir, el mismo hospital. Justo en medio de esto, Cristina se da cuenta de que quiere regresar con Owen, pero cuando está a punto de decírselo, él le pide el divorcio para que no haya conflicto de intereses con la demanda, ya que como recuerdan, él es el jefe. Y
¿Y se acuerdan que Bailey se casaba? Bueno, pues llega el día de la boda, y Bailey la verdad es que se ve hermosa. No obstante, esto es Grey Anatomy, y casi ningún evento como este puede pasar sin inconvenientes. Así que justo ese día Adele es llevada a urgencias, y Bailey al enterarse, se devuelve para ir a ayudarla. Ben piensa que lo dejaron plantado, pero al final Bailey le salva la vida a Adele y regresa. No obstante, Adele lamentablemente muere más tarde por un infarto, y con Kiss Me de Ed Sheeran, Richard le cuenta esto a Meredith durante la boda en una escena bastante triste, al tiempo que se ve a sí mismo con Adele el día de la suya. Después de esto, él es consolado por Catherine, que ahora que tiene el camino libre, viene dispuesta a conquistarlo. De vuelta con el otro tema, Meredith descubre que está embarazada, y ella y Derek están de lo más contentos. Y al final, el grupo gana la demanda, y cada uno recibe 15 millones como compensación por los daños. El problemita es que el hospital no tiene esa cantidad de dinero, así que Owen se ve en problema feo cuando la junta del hospital decide vender todo. Los posibles compradores son una empresa llamada Pegasus, pero como a nadie le gusta el modus operandi de esa gente, Cali propone al grupo que compren el hospital con el dinero que ahora tienen. Pero el otro detalle es que no tienen la cantidad suficiente para hacerlo. Es por esto que comienzan a buscar mediadores, y para hacerles el cuento corto, Catherine ofrece que la Fundación Avery les dé la cantidad que les falta, con la única condición de que Jackson forme parte de la junta y sea quien dirija todo. O sea, básicamente Mami Catherine le compró el hospital a Jackson de regalo. ¡Qué buen servicio! Al principio nadie está muy de acuerdo con Jackson siendo el jefe, pero él se gana el cariño de todos cuando propone que el hospital pase a llamarse Grey Sloan Memorial en honor a Mark y a Lexi. Y después de esto tenemos el relleno de la temporada, y es que Bailey se ve envuelta en una demanda debido a una infección que aparentemente tenía, pero al final sale bien todo. Y por otra parte está April, que empieza a salir con un paramédico llamado Matthew, al tiempo que Jackson comienza una relación con Stephanie y supuestamente ahora solamente es amigo de April. Christina también comienza a acostarse con Owen, pero luego la termina porque le dice que él se merece algo mejor que ella. Y así llegamos al gran final, en el que una gran tormenta llega a Seattle, y con ella esta nueva doctora con la que Arizona trabaja en un caso, y con quien acaba engañando a Cali. En medio de esto, Matthew le propone matrimonio a April con un musical así como de películas románticas, y ella claramente acepta. Pero spoiler, esa vaina no va a acabar muy bien que digamos. Meredith por su parte, se cae por una escalera durante la tormenta, lo que provoca que tengan que hacerle una cesárea de emergencia, y casi se muere, pero al final su bebé nace sano y salvo, y ella decide llamarlo Bailey. Cali, por otro lado, acaba enterándose de que Arizona le engañó, lo que provoca una fuerte pelea entre ellas, y Arizona se justifica con que Cali no perdió una pierna y no estuvo el día del accidente. Al mismo tiempo, un autobús literalmente se voltea frente al hospital y acaba prendiéndose en fuego. Jackson entra para salvar a una niña y aparentemente muere cuando el camión explota, y aquí April, sin importarle que literalmente se acaba de comprometer, casi se vuelve loca por Jackson. Matthew se queda seco y sin jugo, pero se la deja pasar, y más tarde nos damos cuenta de que esta es la temporada con la mejor banda sonora, porque con All of Me de John Legend de fondo, April le dice a Jackson que no se casará con Matthew si él le da un motivo. Él no le responde, y la temporada acaba con Richard bajando a prender unas luces, cuando de repente acaba siendo electrocutado sin que nadie pueda verlo. Y así empieza la temporada 10, mostrándonos que la interna Heather es enviada a buscar a Richard y acaba electrocutándose igual que él, lamentablemente. Al final logran rescatarlos, y aunque Richard se salva, Heather lamentablemente muere. Después de esto, Arizona intenta hacer que Cali la perdone, pero la verdad es que no se la pone tan fácil y se pasan media temporada separadas. En ese tiempo, Arizona tiene una especie de aventura con Leah, la interna, pero al final Cali la perdona y esta vez hasta se mudan juntas. Luego de esto, ellas intentan tener otro bebé, pero ese será tema para la próxima temporada. Porque ahora vamos con Christina, que definitivamente es la protagonista de la temporada. Resulta que ella siguió acostándose con Owen de vez en cuando, pero la separación se vuelve seria cuando él se consigue otra novia, aunque con ella no dura mucho y Christina se pone diamante con Shane, el otro interno. Ella comienza una investigación que la lleva a tener un poco de reconocimiento, y más adelante eso será muy importante, pero lo que definitivamente marca la historia de Christina es que ella y Meredith comienzan a darse cuenta de que quieren cosas diferentes, y eso causa que su amistad se rompa un poco, ya que Meredith ahora es madre y Christina le dice que es válido que ella quiera dedicarse a eso. Por otro lado, Alex tiene su trama X otra vez, en la que se reencuentra con su padre que lo había abandonado, y Joe lo ayuda en todo ese proceso, aunque al final el don se muere y Alex se queda bien triste. Después de esto, él le pide matrimonio a Joe, pero ella lo rechaza
rechaza porque le dice que no están listos todavía. Derek, por su parte, comienza a trabajar en una iniciativa federal y el mismísimo presidente de los Estados Unidos habla con él para el proyecto. Eso causa problemas entre él y Meredith, pero eso dejémoslo para más adelante, porque ahora vamos con mi pareja favorita, y es que llega la boda de April con Matthew, justo cuando Jackson comienza una relación seria con Stephanie. Pero cuando llega el día de la boda, Jackson se levanta en medio de la ceremonia y pasa esto. I love you, April. I always have. And I want you with me. I love you and I think that you love me too. ¡Miren el tamaño de esos huevos! La escena se corta y luego vemos como April y Jackson salen corriendo de la iglesia en esta icónica escena. La verdad es que me dio penita por Matthew y por Stephanie, a quien Jackson le terminó sin siquiera decirle que habían terminado, pero bueno, ella en ese momento seguro asumió que habían terminado. Después de eso pasan 3 semanas y nos enteramos de que ese día April se casó, pero con Jackson después que se fugaron. Catherine llega a Seattle súper molesta por eso, ya que piensa que April es una trepadora y que solo quiere su fortuna, y al final acaba aceptándola, pero ahora la pareja tiene problemas por el tema de cómo van a criar a sus hijos, ya que April es muy religiosa y Jackson no tanto. Al final, él le dice que mejor dejen el tema de los hijos hipotéticos para más adelante, pero April le responde que no pueden dejar el tema de los hijos hipotéticos para más adelante porque ella está embarazada. Eso no me lo esperaba. Para hacerles el cuento corto, al final se arreglan y por ahora aquí terminamos con ellos, porque vamos otra vez con Christina, quien por la investigación que hizo es nominada al Gran Premio Harper Avery. Todo el mundo se pone pila de contento por eso y tan segurísimo de que ella va a ganarlo. Lamentablemente quedan secos porque Christina no se ganó nada y Richard, que ahora es pareja de Catherine y casi le pedía matrimonio, se entera de que Christina sí ganó el premio, pero no se lo dieron porque ella básicamente trabaja para la fundación y eso estaría mal visto. Eso hace que Richard se moleste muchísimo con Catherine y Owen luego le revela eso a Christina. En este punto, ella es invitada a dar una conferencia en Suiza, donde al final descubre que quien la invitó fue nada más y nada menos que el mismísimo Preston Burke. El loco ahora es director de un avanzado hospital en Suiza, se casó y tiene hasta hijos, pero no la llamó porque ella se acordara de cómo la dejó plantada en la boda. No, la llamó porque ahora que tiene una familia, él quiere retirarse y aplica la misma de Willy Wonka, diciéndole a Christina que le ofrece ser directora de todo esto y que ocupa su puesto. ¡Puta, qué ofertón! Christina acaba aceptando, pero regresa a Seattle a arreglar unas cuantas cosas. Y Owen obviamente no quiere que ella se vaya, así que la pone a buscar a quién será su reemplazo. Y al final la contratada es esta que se llama Maggie Pierce, quien más adelante será muy importante. Y ya casi llegamos al final y vemos como Amelia, la hermana de Derek, lo visita otra vez y viene de que a dar una vuelta porque la otra temporada se va a quedar definitivamente en Seattle y será más importante. Leah acaba siendo despedida y nunca aportó mucho, mientras que Christine y Meredith tienen su respectiva crisis por su partida y Christina finalmente se despide de todos y antes de irse baila con Meredith una última canción por si acaso, diciéndole a su amiga las siguientes palabras que siempre recordaremos. He's very dreamy, but he is not the sun. You are. Ella también se lleva el lambón de Shane para Suiza y la temporada acaba cuando Derek le dice a Meredith que le ofrecieron un trabajo en Washington y quieren que él se lleve a toda su familia. Eso le causa una discusión con Meredith, ya que ella le responde firmemente que no se irá de Seattle porque aquí es donde está su vida. Y por último, vemos como Richard habla con Maggie, la doctora nueva, y se acaba enterando de que su madre es nada más y nada menos que una tal Ellis Grey. Todo continúa con Meredith recordando una época en la que su madre intentó quitarse la vida. Además, ahora ella anda tipo atravesando una crisis debido al puesto de trabajo que le ofrecieron a Derek en Washington. A todo esto, Richard confirma que la nueva doctora, que es esta llamada Maggie Pierce, es hija suya y de Ellis. Esto luego de que ella le dijera que Ellis es su madre y que llegó a Seattle a buscar respuestas sobre su familia biológica. Es entonces cuando Meredith y Maggie se conocen, pero Maggie no le dice a Meredith que es su hermana, ya que desde el principio ambas se llevan bastante mal y tienen muchas diferencias al momento de atender a sus pacientes. Y luego de varias peleas, Maggie siente que fue un error haber ido a Seattle a buscar a su hermana. Sin embargo, al final termina confesándole esto y Meredith obviamente al principio no le cree nada, aparte porque no la soporta. Pero luego ella comienza a investigar con ayuda de Alex, quien ahora es el reemplazo de Christina, y descubre que efectivamente Maggie Pierce es su hermana. Y entonces ella recuerda que por aquellas fechas que se suponía Ellis estaba embarazada, su madre había huido con ella de Seattle y entonces fue cuando intentó quitarse la vida. Meredith llama a Richard para contarle lo que descubrió, pero él le dice que ya sabía
sentía y que aún no sabía cómo decírselo. Y al final él termina confesándole a Maggie que es su padre, y al principio ella se enoja un poco con él por no haberle dicho esto antes cuando ella le confió su historia, pero luego pasan un par de capítulos y ambos terminan haciendo las paces. También con Meredith, ya que cuando Derek se enteró de que Maggie era su hermana, aconsejó a Mer de que no fuera tan dura con ella, y Meredith entonces cedió y hasta le regala a Maggie uno de los diarios de Ellis para que la conozca un poco mejor. A todo esto, en el consejo hace falta un nuevo miembro ahora que Christina no está, por lo que Bailey y Alex pelean por el puesto, pero al final es Bailey quien se lo gana y Alex queda como medio triste. Por otra parte, Callie y Arizona planean alquilar un vientre y tener un bebé juntas, pero entonces comienzan a tener problemas en su relación, ya que ninguna de las dos considera poder tener el tiempo para lo del bebé, pues Callie anda trabajando en un proyecto con Derek y Arizona decide integrarse a una nueva especialidad con esta doctora llamada Nicole Herman, y de ella les hablo un poco más adelante. Lo que hay es que las chicas van a terapia, y al final Callie decide terminar su relación con Arizona al darse cuenta de que se siente libre cuando ella no está y que las cosas entre ellas ya no están funcionando como antes, lo que obviamente deja muy mal a Arizona, quien decide mudarse con Alex ya que no tiene a dónde ir, y pues esa casa es prácticamente de todos. Y como les había comentado, Arizona decide empezar una nueva especialidad con Nicole Herman, quien es una de las 5 cirujanas fetales que existen en la zona, ya que esta es una especialidad sumamente difícil y son muy pocos los que tienen conocimiento sobre ella. A Arizona todo se le complica cuando Herman comienza a presionarla demasiado en el proceso, y luego ella termina descubriendo que la presión de Herman se debe a que la tipa tiene un tumor cerebral y solo le quedan 6 meses de vida, y ya que no hay muchos cirujanos fetales en la región, ella quiere que Arizona sea su sucesora y aprenda todo lo que ella sabe en ese tiempo, para que así sus conocimientos no se queden perdidos. Al confesarle esto, Herman le deja muy claro a Arizona que no quiere ningún tipo de ayuda, ya que está completamente segura de que su tumor no tiene salvación. Sin embargo, Arizona llama a la clínica donde se atiende Herman y consigue obtener información sobre el tumor cerebral que ella tiene, cosa que acaba descubriendo Amelia, quien queda sorprendida con lo impresionante que es el tumor de Herman. Y bueno, Amelia dice que sí puede salvar a la mujer, pero haciendo unos procedimientos nunca antes vistos. Al final Herman acepta la ayuda, pero entendiendo que hay muy pocas probabilidades de que sobreviva y que quede con todas sus facultades, así que ella decide ser operada una vez que Arizona termine con su preparación. Por otro lado tenemos a Jackson y April, quienes como recuerdan andan embarazados y más felices que nunca, hasta que un día cuando April se hace su chequeo de rutina, Stephanie termina descubriendo que algo anda mal con el bebé, y es que resulta que este viene con un defecto congénito que hace que sus huesos se rompan incluso aún estando en el útero, por lo que cuando nazca no hay posibilidades de que viva más de unos minutos. Jackson termina descubriendo esto y cuando se lo cuenta a April, obviamente a ella tampoco le cae nada bien la noticia, y luego de varias discusiones sobre qué hacer al respecto, April termina dando luz al bebé, al que ellos sostienen en brazos durante unos minutos y finalmente termina muriendo. Y créanme que como espectador esto dolió mucho. De vuelta con Herman, Amelia comienza a sentirse un poco nerviosa ya que todo el hospital centra su atención en ella y en el caso, mientras Herman comienza a darle tipo un curso intensivo a Arizona, ya que cada vez le queda menos tiempo y todo se complica cuando un mes antes de la cirugía programada, Herman empeora gravemente, así que Amelia tiene que operarla de emergencia. Esto mientras a Arizona le toca demostrar lo aprendido y realiza un procedimiento bastante complicado ella sola, que por suerte termina saliendo bien. Mientras, Amelia tiene complicaciones durante la cirugía de Herman y está a punto de tirar la toalla, pero finalmente decide continuar y después de unas 14 largas horas de trabajo, ella consigue salvar a Herman. El detalle está en que luego de eso pasan días y la mujer no despierta, lo que asusta mucho a Amelia al pensar que falló, pero finalmente un día Herman termina despertando, emocionando mucho a todos, aunque lamentablemente ahora está completamente ciega, lo que era uno de los riesgos de la cirugía. Ella le dice a Arizona que está muy orgullosa de su progreso y termina yéndose del hospital para siempre a un instituto para ciegos. A todo esto, Arizona anda sufriendo mucho al darse cuenta de que Callie ha continuado su vida sin ella. Derek y Meredith siguen teniendo discusiones, ya que Meredith no está de acuerdo con que Derek haya renunciado a la gran oportunidad de la Casa Blanca, por lo que ella se pasa gran parte de la temporada enojada con él y teniendo muchísimas discusiones por cualquier cosa, hasta que Derek se harta y termina aceptando el trabajo en Washington, y cuando lo hace, Meredith lo llama para disculparse y para decirle que no quiere que ambos estén peleados. Se reconcilian y entonces deciden continuar con su relación a distancia, y luego de que Derek se marcha, Mer comienza a tener una excelente racha en sus cirugías y se da cuenta de que cuando él no está, al parecer ella pues fluye mucho mejor. Y un día cuando ella lo llama como de costumbre, responde al teléfono una mujer, por lo que Meredith comienza a pensar que tal como lo hizo con Addison, Derek le está engañando con alguien y confirma sus sospechas cuando Derek decide tomar un avión después de esto, dice para explicarle lo que sucedió. Y acá él le explica
explica que una compañera intentó tener algo con él, pero que él la detuvo de inmediato, que un día él dejó su teléfono en la oficina y entonces la mujer lo tomó y respondió. Meredith termina creyéndole y perdonándolo, pues como ella dice, en las últimas semanas ha descubierto que puede vivir sin él. Sin embargo, ella no quiere ni podrá aceptar eso jamás. A esto, Derek decide volver a quedarse en Seattle, pero tendrá que permanecer yendo y viniendo de Washington por cuestiones de trabajo. Y en este punto, Meredith se siente completamente bendecida, ya que tiene literalmente una vida perfecta, casa perfecta, trabajo perfecto y sobre todo una familia unida y hermosa. No obstante, toda esa perfección se acaba cuando un día Derek se va a Washington a resolver unos pendientes y entonces Meredith dura un día completo sin saber nada de él. Ella entonces comienza a temer lo peor y mucho más cuando la policía se aparece en su casa. Aquí tenemos todo un episodio centrado en Derek, donde vemos que mientras se dirigía al aeropuerto, él presenció un terrible accidente entre dos autos. Él se detuvo a auxiliar a los heridos, ya que en la zona no hay nada de cobertura y no había forma de llamar a una ambulancia. Él entonces los asiste y de pronto uno de los autos del accidente explota, lo que crea una señal de humo que permite que lleguen los bomberos y la policía a rescatarlos. Una vez se van los heridos, Derek entonces regresa a su auto y se distrae un segundo buscando su celular. Segundo en el que entonces él es atropellado por un camión. Él entonces es llevado al hospital más cercano, donde primero dicen no tienen espacio para recibirlo. Terminan aceptándolo de mala gana y es atendido por unos doctores que no están nada preparados, excepto esta pelirroja llamada Penny, quien le dice a sus superiores que es necesario que al paciente se le haga una tomografía de cráneo, paso que terminan omitiendo, y Derek, quien aún está consciente, intenta decirles que tienen que hacérsela, pero él no puede hablar y entonces comienzan a operarlo. Durante el procedimiento se dan cuenta de que verdaderamente tenían que hacer la tomografía y llaman al neurocirujano rápidamente, pero resulta que el tipo anda disque cenando y el grandísimo hijo de fruta llega 1 hora y media después al quirófano, cuando claramente ya es demasiado tarde para Derek. Meredith es informada por la policía y sale inmediatamente para el hospital con los niños. Al llegar, es informada de que hicieron por él todo lo que estuvo en sus manos, pero que Derek lamentablemente quedó en coma. A esto, Meredith decide hacer lo que cualquier médico hubiera hecho, y es firmar los papeles para que desconecten a Derek, ya que él sabe que hay pocas probabilidades de que despierte y sería en vano mantenerlo conectado. Y aunque se da cuenta de que no realizaron la tomografía correspondiente, ella queda muy afectada por todo esto. Y vemos uno de los momentos más heartbreakings creo que de toda la serie, donde Meredith se despide de Derek y vemos unas escenas de ella recordando todos los momentos que vivió al lado de Derek y finalmente dejando ir al gran amor de su vida. Ella entonces regresa al hospital y dice delante de todos que Derek está muerto, dejándolos literalmente en shock. Entonces ella se desmaya y vemos como Owen le da la noticia a Amelia cuando ella sale de cirugía. Ay, no les había contado, pero estos dos empezaron a salir, ya que descubrieron que tenían química y pues Owen andaba buscando recuperarse de la partida de Christina. Lo que hay es que Amelia no procesa bien la información y se porta indiferente ante la noticia diciendo que no es para tanto que se haya muerto Derek. Y bueno, luego del funeral, Meredith Grey hace lo que las Grey mejor saben hacer y agarra a sus 2 hijos y se larga de Seattle, lo que preocupa mucho a todos los demás, pues simplemente deja una nota diciendo que no se preocupen por ella y que va a estar bien. En medio de esto, April y Jackson aún andaban superando lo de su bebé, y April, como manera de sanar dicha pérdida, decide enlistarse junto a Owen en el servicio militar durante 3 meses. Jackson no está muy de acuerdo, pero al final termina respetando su decisión y la deja marcharse. Entonces pasan varios meses y la relación de ambos comienza a deteriorarse, ya que April casi ni responde a las llamadas de Jackson. Por otra parte, Alex y Maggie siguen intentando contactar con Meredith y un día finalmente reciben un mensaje de ella pidiéndoles que por favor no la llamen más y que ella se encuentra bien. Entonces vemos que Meredith está viviendo en otra ciudad con Sola y Bailey y nos enteramos de que ella está embarazada y que lo descubrió justo cuando Derek murió. Mucho tiempo después, Owen y April finalmente regresan del servicio militar que se había estado extendiendo. Owen se reencuentra con Amelia, quien aún anda reprimiendo sus emociones por lo de la muerte de Derek e incluso casi recae en las drogas, pero finalmente Owen está ahí para consolarla y ambos terminan sacando las emociones que llevan dentro reprimidas. Meredith vemos que rompe fuente delante de Sola y comienza a sangrar mucho, por lo que la niña llama a emergencias para que vayan a asistir a su madre, y Sola salva la vida de Meredith tal cual lo hizo ella con Ellis en el pasado. Al despertar, Meredith ve a Alex a su lado, ya que él es su contacto de emergencia, pero ella da a luz a un hermoso bebé al que decide llamar Ellis. A esto finalmente ella regresa a Seattle y vuelve a su casa que estaba tal cual ella la había dejado. Retoma su trabajo en el hospital y aquí ella tiene roces con Amelia, que anda sin querer saber nada de ella por no haberle consultado antes de desconectar a su hermano. Y bueno, Amelia se porta un poco mal con Meredith, quien todavía anda sufriendo mucho por lo de Derek. Y ante tanta desgracia, resulta que Richard y Catherine, la madre de Jackson, finalmente deciden casarse después de haberse pasado toda la temporada con un va y viene en su relación. Justo llega el día de la boda, el cual también es el día en el que nuevos internos llegan al hospital, y con ellos
años también llegan muchísimos pacientes de un accidente que ha ocurrido en un túnel, lo que provoca que terminen posponiendo la boda por cuestiones de tiempo y más tarde cancelándola por discusiones entre los novios, ya que Owen renuncia a su puesto como jefe de cirugías y Richard quiere darle a Bailey ese puesto, a lo que Catherine no está de acuerdo y quiere que Bailey compita con alguien para ganárselo. Al final terminan arreglando sus diferencias, pues Meredith les aconseja que valoren el tiempo que tienen juntos, ya que a ella le gustaría poder tenerlo con Derek. Y antes de que lleguemos al final, les menciono que entre los nuevos internos llega este llamado Andrew DeLuca, que más adelante será importante. April, luego de regresar del servicio militar, ya no es la misma y se ha vuelto más segura de sí misma, pero a la vez fría y un poco distante con Jackson, por lo que cuando ella decide irse de nuevo al servicio militar, Jackson le dice que si lo hace, entonces él no estará esperándola cuando ella regrese, ya que ella se fue por literalmente un año, que para él también fue bastante difícil, y ella nunca le preguntó cómo él se sentía al respecto, así que le da un ultimátum y le dice que si se va de nuevo, entonces terminan con su relación. Por otra parte, Joe decide gastar todos sus ahorros y mudarse con Alex de la antigua casa de Meredith, pues ella dice que quiere que ambos conformen una familia y que su relación vaya en serio, por lo que Alex le vende otra vez su casa a Meredith, que andaba buscando mudarse de su casa con Derek, ya que le traía demasiados recuerdos. Finalmente, Catherine y Richard se casan en casa de Meredith y Derek, y Maggie le cuenta a Meredith durante la boda que está triste porque sus padres adoptivos se están divorciando, ya que resulta que ella había sido la razón por la que seguían casados, y ahora que ella los dejó no había motivos para que siguieran juntos. Meredith consuela a su hermana, y a ellas se les une Amelia, y la temporada termina con las tres chicas bailando en la boda para soltar sus penas y liberar todas las tensiones de los últimos meses. Y así, señores, es como termina esta dolorosa temporada. La historia continúa 3 meses después, con Meredith de regreso en su casa y compartiendo espacio con Maggie y con Amelia. Bailey es nombrada jefa de cirugía y ella entonces nombra a Meredith jefa de cirugía general, ya que la considera la mejor para reemplazarla. Por otra parte, April regresa de Jordania después de haberse ido por 3 meses y se encuentra con un Jackson que la trata frío e indiferente, incluso cuando ella se da cuenta de que tiene una posible enfermedad y le toca pasar todo un día encerrada en una burbuja. Al final todo fue una falsa alarma y entonces ella comienza a tener discusiones con Jackson, quien le dice que no quiere seguir luchando por su matrimonio, cosa que ella no acepta y continúa insistiendo incluso cuando él la echa de la casa y le pide el divorcio. Y como ella no se va, entonces el que se va es él. Arizona busca compañero de cuarto y se termina mudando con el nuevo interno Andrew DeLuca, con quien resulta Maggie comienza una relación con beneficios escondidas. Callie por su parte comienza una relación con una chica y aprovecha que Meredith, Maggie y Amelia organizan una cena en su casa para presentarla, fiesta a la que asisten todos, y cuando ella aparece con la chica resulta ser nada más y nada menos que la misma doctora cuyo error le costó la vida a Derek, lo que hace que Meredith se ponga bastante incómoda e intranquila al revivir todo lo que tuvo que vivir aquel día. A Arizona le cae de lo más bien Penny y se alegra de que Callie esté haciendo su vida, y justo antes de la cena a Callie le llaman del hospital y tiene que irse, dejando a Penny a cargo de Meredith. La chica intenta también irse para evitarse el momento incómodo, pero justo Amelia la detiene y le dice que ya está la cena. Todos se sientan a comer y aquí Bailey reconoce el nombre de Penny de los expedientes de los nuevos residentes que están a punto de entrar al hospital, porque es que resulta que ella pidió un traslado para estar con Callie. Meredith, al escuchar esto, dice que la perfecta Penny fue quien mató a Derek y se marcha a su cuarto. Todos se quedan perplejos con la noticia y justo en ese momento regresa Callie, a quien Amelia le cuenta la noticia y le pide a Penny que le cuente cómo mató a Derek. Todo se pone bien incómodo y Penny termina contando su versión de los hechos y pidiendo disculpas, pero entonces Amelia explota y pide que saquen a esa perra de su casa. Ella entonces va a buscar a Meredith y comienza a culparla por no haberle dicho desde el principio, lo que hace que Meredith también explote y la mande al diablo por siempre victimizarse, pero ahí está Owen para consolarla. Callie se enoja con Penny por no haberle dicho antes, pero la verdad es que está muy enamorada y no quiere terminar con ella. Al final de la noche todos se marchan y Penny se disculpa otra vez con Meredith, a quien le dice que Derek fue el caso de su vida y que cada noche lo recuerda. Ella dice que va a renunciar al hospital, pero Meredith le dice que no se preocupe y que la quiere ver el lunes a primera hora en el trabajo. Y casualmente, en su primer día ella es asignada a trabajar con Meredith, quien por supuesto la trata horrible al principio, mientras que por otro lado Amelia se enoja con Mer por hacer como si nada con lo de Penny. Pero la verdad es que Meredith a su manera está intentando superarlo. Luego al hospital llega un nuevo doctor cardiotorácico que es este tipo llamado Nathan Reese. Él fue compañero de April cuando ella estaba en Jordania y trae consigo a un paciente para que sea salvado por Jackson, ya que April lo había recomendado.
Jackson consigue ayudar al paciente, que era un niño, y después de esto termina acostándose con April, al parecer ya así de despedida. Y después, Nathan Riggs es contratado por Bailey para que se quede en el hospital, lo que enoja a Maggie ya que ella es la jefa de cardio, y Bailey no se lo consultó. Y Owen tampoco está muy contento con la decisión, ya que resulta que él tiene su pasado con Nathan, pero se niega a contarle a Amelia qué es lo que pasa. Pero al final sí le cuenta a Meredith, que dice que es su responsabilidad cuidarlo, ya que Christina se lo había encargado. Esto enoja muchísimo a Amelia, que vuelve a discutir con Meredith, y esta última le dice que la quiere fuera de su casa. Ahora hablemos de Joe y Alex. Ella se siente celosa porque Alex pasa mucho tiempo con Meredith, pero al final él le confiesa que solo estaba planeando cómo pedirle matrimonio, cosa que la deja perpleja. Ella dice aún no estar lista. Después de esto, al hospital llega un paciente que le corresponde ser atendido por Meredith y Amelia, pero como esta última anda enojada, ella no atiende al llamado de Meredith, que cuando se queda sola con el paciente termina siendo atacada por el hombre, que se encontraba en estado de shock. Cuando la encuentran ya es muy tarde y el hombre la ha dejado con múltiples heridas y fracturas. Todos llegan rápido para atenderla, a excepción de Amelia, que se siente culpable por no haber estado ahí con Meredith, y a Jackson le tocaron por la mandíbula de Meredith para poder entubarla. Aquí durante todo un capítulo, Meredith comienza una lenta recuperación sin poder hablar ni escuchar nada, y todo es aún más doloroso cuando sus hijos no quieren verla en ese estado. Después de 6 semanas, Meredith se recupera y termina perdonando al paciente que le hizo daño, que la verdad ni cuenta se dio de lo que hizo. A quien sí no perdona es a Amelia, a quien por cierto, Owen le termina confesando lo que tiene en contra de Nathan, y es que resulta que él tenía una hermana con la que Nathan tenía una relación, pero que según Owen terminó desapareciendo en un helicóptero por su culpa. De vuelta con Jackson y April, tenemos todo un hermoso capítulo centrado en ambos y en su historia, que termina con ambos chicos finalmente firmando el divorcio, y con April contándole a Arizona que se acaba de enterar que está embarazada de Jackson, cosa que ella no le quiere contar al tipo, pero sí le cuenta a Arizona, ya que se han vuelto muy amigas. Alex también se termina enterando, y junto a Arizona le insiste a April para que le cuente a Jackson antes de que sea demasiado tarde, y cuando finalmente ella se decide hacerlo, Arizona se le adelanta y le dice ella a Jackson, lo que provoca más discusiones entre ambos, y April se enoja con Arizona por haber traicionado su confianza. Jackson entonces intenta razonar con April, pero es imposible que se pongan de acuerdo. Catherine entonces llega al hospital para darle apoyo a Jackson, y la muy astuta se porta amable con April para sacarle información de cuándo se enteró que estaba embarazada, y cuando se entera de que lo hizo antes de firmar los papeles de divorcio, ella le cuenta a Jackson que pueden demandar a April por fraude. Richard no está para nada de acuerdo con esto, y April los escucha discutiendo por accidente. Ella entonces perdona a Arizona por lo que hizo, y se desahoga con ella al respecto, diciéndole que ella se cansó de ser la víctima, y que no va a permitir que le quiten la custodia de su hijo, motivo por el cual ella entonces le pone una orden de restricción a Jackson, y cuando llega a su casa se encuentra con que este le ha mandado una cuna y le ha dejado una nota en la que dice que no quiere seguir peleando con ella, lo que le hace darse cuenta de que ha cometido un error que enoja mucho a Jackson, que se deja llevar por los deseos de su madre de demandar a April, pero al final se da cuenta de que no quiere llegar a esos términos con ella, y ambos terminan haciendo las paces. De vuelta con Meredith, ella junto a un equipo van a otro hospital cercano a hacer una cirugía, y es aquí donde Mer conoce al Dr. Will Thorpe, con el que sale un par de veces, pero se termina dando cuenta de que aún no está lista para una relación, y el tipo le dice que la va a esperar hasta que esté lista, pero la verdad es que no aparece más en toda la serie. Maggie hace público el suyo con DeLuca, pero al final terminan rompiendo. Amelia por su parte se había mudado con Owen en su remolque, pero tiene una discusión con él y decide volver a casa de Meredith. Después de esto, durante uno de los capítulos, Ben actúa de manera irresponsable con un paciente, y luego lo hace otra vez cuando durante un código rosa, él se queda encerrado con DeLuca en unos pasillos mientras trasladaban a una paciente, y entonces decide hacerle una cesárea de emergencia, cosa que no sale muy bien ya que la paciente y el bebé terminan muriendo más tarde. Es por esto que Bailey como jefa comienza a investigar si Ben realmente tomó la decisión correcta, y termina descubriendo que todas las puertas se abrieron justo antes de que él cortara, y al final ella asume su rol de jefa y decide suspender a Ben del programa de residentes por 6 meses, lo que provoca que ambos discutan, y Ben entonces decide volver a su antiguo trabajo como anestesiólogo para así no salir de los quirófanos, lo que enoja muchísimo a Bailey ya que dice que él no está aprendiendo la lección. Ahora vamos otra vez con Cali y Arizona, y es que resulta que Penny termina conociendo a Sofía, y la verdad es que Arizona no tiene nada en contra de esto, pero toda esa tranquilidad se acaba cuando Penny aplica a la beca Preminger y termina ganándola, por lo que tendrá que irse a vivir a Nueva York por un año. Es entonces cuando Cali, al no querer separarse de ella, decide acompañarla y mudarse también a Nueva York, y con ella planea llevarse a Sofía, cosa que no le agrada para nada a Arizona, que entonces busca ayuda legal para pelear por la custodia de Sofía, lo que pone bien triste a Cali al pensar que tendrán que llegar a esos términos. Ambas chicas buscan testigos y Arizona tiene de su lado a Richard y a DeLuca, mientras que a Cali le apoyan Meredith y Owen. Al final les toca ir a juicio ya que
que no llegan a un acuerdo y Arizona termina ganando la custodia de Sofía, lo que deja a Cali completamente destruida. Y luego ella termina con Penny, ya que no se va a ir y va a dejar a Sofía, y como no quiere que Penny renuncie a esos sueños, le dice que se vaya sin ella, mientras que Arizona queda muy enojada con Cali por los argumentos que usó su abogado durante el juicio. Por otro lado tenemos a Stephanie, quien comenzó a salir con un paciente durante unos capítulos, pero que en resumen terminó muriendo en el quirófano. Owen y Amelia siguen con su vaivén toda la temporada, y al final Amelia termina diciéndole a Owen que no quiere que pierda más tiempo y quiere construir una vida a su lado. Al mismo tiempo que vemos que Meredith se encuentra con Riggs en el estacionamiento, y después de pasar un par de palabras, ambos terminan besándose y teniendo sexo. Llegamos al gran final de temporada y Amelia y Owen se casan, pero antes de la boda, Amelia recibe la noticia de que su madre no irá a acompañarla, lo que la pone bien histérica. Meredith anda evitando a Nathan después de lo que tuvieron, y April, que es la madrina de la boda, olvida por accidente los anillos en casa de Meredith, por lo que le pide a Ben, que andaba por ahí, que la lleve a buscarlos. Y al llegar a la casa, ella comienza a tener contracciones. Ben entonces intenta ayudarla, pero resulta que el bebé viene en mala posición y no daría tiempo a llevarlo al hospital, y para colmo se encuentran bajo una tormenta. Ben llama a Jackson, Arizona y Bailey para que la ayuden, y entonces él termina haciéndole una cesárea a April en la sala. La escena se corta y vemos cómo llevan a April al hospital, mientras que Ben consigue salvar al bebé. Mientras eso pasaba, Alex lleva tiempo esperando a que Joe esté lista para casarse y le pregunta cuándo finalmente estará lista, a lo que ella le responde que no puede casarse con él. Esto provoca que él se enoje y Joe entonces termina emborrachándose en el bar, donde se encuentra con DeLuca, quien la lleva a su casa, y ella termina confesándole que no se puede casar con Alex porque ella está casada, y es que nadie lo sabe porque el tipo la golpeaba y ella tuvo que escapar. En ese momento ella se cae a la cama y DeLuca con ella. Justo llega Alex, que comienza a golpear a DeLuca al malinterpretar la situación. Amelia, antes de la boda, escapa con Meredith y con Maggie del lugar, ya que no está del todo segura de casarse, pero al final las chicas terminan regresando y vemos como Nathan le lleva los anillos a Owen de casa de Meredith, y ambos comienzan a mejorar un poco su relación. Comienza la ceremonia mientras que April consigue ser estabilizada, y Ben es perdonado por Bailey, ya que salvó no una, sino 2 vidas. Por otra parte, Arizona se aparece en casa de Cali y le da boletos de avión para que se vaya junto a Sofía a Nueva York, ya que le dice que Sofía merece que sus 2 madres sean felices y ella podrá ir a visitarlas. Esto la verdad que me dolió mucho, ya que Cali era uno de mis personajes favoritos. Todo termina con Amelia casándose con Owen y con Meredith echándose miraditas con Nathan, justo cuando Maggie le cuenta que está sintiendo cosas por él. La historia continúa con DeLuca siendo llevado al hospital. Joe llama a Meredith y le cuenta lo que hizo Alex, y Mer le cuenta a Maggie. DeLuca está muy herido y Meredith y Richard van a buscar a Joe. Luego en el hospital, Meredith confronta a Alex por lo que hizo, ya que podría ir a la cárcel, pero le dice que no diga nada por el momento y que diga que se resbaló y que por eso se lastimó la mano. En este punto, Bailey deja que Ben regrese a cirugía, ya que hacen falta doctores, mientras que Alex anda bien asustado porque DeLuca podría morir. Entonces llega Joe al hospital y Alex le reclama al pensar que ella lo estaba engañando, mientras que Stephanie le cuenta a Meredith que DeLuca solo estaba ayudando a Joe y no haciendo nada malo como Alex piensa, lo que hace que Meredith le diga a Alex que confiese, ya que realmente cometió un crimen contra un inocente, y pues ella quiere seguir creyendo que él ha crecido como persona, y como la conciencia no la deja tranquila, ella misma termina confesándole a Bailey lo que pasó con DeLuca, por lo que inmediatamente llaman a la policía, y cuando Meredith busca a Alex, justo se da cuenta de que él se ha entregado. No obstante, luego sale bajo fianza hasta el momento del juicio, pero es acusado de agresión con agravantes en 2º grado. Una vez recuperado, DeLuca vuelve al trabajo y Meredith intenta hacerlo cambiar de opinión con la demanda, pero él se toma esto muy mal y lo interpreta como una amenaza por parte de Meredith, lo que hace que Alex se enoje también con ella al enterarse de esto. Alex entonces se encuentra con Joe e intenta disculparse con ella por todo, pero por supuesto ella no está lista para perdonarlo. Y luego, cuando él se equivoca con un paciente debido a todo el estrés, Bailey termina sacándolo de los quirófanos y enviándolo a la clínica de Newgate. Por otro lado, Catherine anda de lo más feliz con su nieta, a la que los chicos deciden llamar Harriet, y cuando le dan el alta, Jackson le pide a April que se mude en su casa hasta que se recupere, y así ambos puedan estar con Harriet, cosa que ella termina aceptando y se mudan juntos de nuevo. Maggie, por su parte, le cuenta a Meredith que siente cosas por Riggs, y Nathan no para de insistirle a Meredith en que le dé una oportunidad, cosa que por respeto a Maggie ella no puede hacer, pero les advierto que el tipo se pasa toda la temporada en las mismas, incluso cuando Meredith le advierte sobre las cosas que siente Maggie, y cuando la pobre se anima a invitarle a una cita, él termina rechazándola cortésmente por petición de Meredith, pero a pesar
pesar de esto, Maggie planea seguir insistiendo. Arizona regresa de Nueva York luego de visitar a Cali y anda bien triste por lo que pasó entre DeLuca y Alex, y Bailey le advierte al chico que no puede hablar con nadie sobre lo que pasó mientras continúan los procesos legales. Y es debido a esto que DeLuca comienza a acercarse a Joe, ya que es la única con la que sí puede desahogarse al respecto. Por otro lado, Amelia y Owen se mudan juntos, y en una, Amelia piensa que está embarazada y tiene sentimientos encontrados, aunque al final resulta que la prueba da negativo, y Owen se decepciona un poco por esto, ya que como saben, él siempre ha querido tener hijos. Amelia luego se siente mal porque ella se sintió aliviada al saber que no estaba embarazada, y le termina contando a Alex que cuando vivió en Los Ángeles, ella tuvo un bebé, pero que murió 43 minutos después de nacer, y eso es algo que ella no le contó a nadie, ni siquiera el mismísimo Derek. Y coméntame aquí abajo si quieres que resuma Private Practice, donde sucede esta historia en Los Ángeles. Y si acuerdan de Leah Murphy, la interna que llegó en la temporada nueva con Joe y los demás, bueno, pues regresa al hospital y Arizona se siente un poco incómoda por la aventura que tuvo con ella en aquel entonces, pero la verdad es que después de un par de capítulos como que no aparece más y no entiendo qué pasó con ella. Por otro lado, Catherine habla con Bailey y le dice que se ha dado cuenta de que hay una falla en cómo enseñan a los residentes y que juntas tienen que arreglarla. Es por esto que contratan a una evaluadora educativa llamada Eliza Minnick, cosa que pone bastante nervioso a todo el personal y todos comienzan a quejarse al darse cuenta de que planean reemplazar a Richard, quien es el director del programa de enseñanza. Y aunque Richard se enoja mucho por esto, se da cuenta de que los métodos de Minnick son verdaderamente efectivos. Y una vez ella demuestra esto, Eliza le dice a Bailey que si quiere que se quede en el hospital, tendrá que darle a ella todo el poder y quitar a Richard del puesto. De vuelta con Joe, ella anda bien asustada porque si la llaman al estrado tendría que confesar que usó un nombre falso y podría perder su licencia médica. Y ella entonces le cuenta a Alex su historia con su esposo que la maltrataba y le dice que no puede divorciarse porque terminó escapando de él. Ella prefiere decírselo antes de que se entere en la corte y le advierte que quizás tenga que desaparecer una vez testifique para que de esta forma su esposo no la encuentre. Es debido a esto que Alex entonces decide declararse culpable para así no tener que ir a juicio y salvar a Joe. Y aunque Meredith intenta detenerlo, al final es el mismo DeLuca quien decide quitar la demanda para de esta forma salvar a Joe, que ya ha pasado por mucho. Y una vez absuelto de sus crímenes, Alex es contratado otra vez en el hospital por Bailey. Mientras tanto, todos los residentes y los jefes directivos se reúnen para protestar, ya que no quieren que Richard sea reemplazado. Aparte de que Minnick se cree la dueña de todo. Y cuando Meredith se niega a dejar que Minnick entre en su quirófano simplemente porque no le da la gana, Bailey termina suspendiéndola y reemplazándola con Kepner. Eliza también comienza a coquetear con Arizona, que al principio parece también odiarla por egocéntrica, pero la verdad es que termina cayéndole bien. Al hospital llega nada más y nada menos que la madre de Maggie, llamada Diane, quien supuestamente ha venido a hacerse una cirugía plástica con Jackson, pero al final se descubre que realmente tiene cáncer de seno. Y justo cuando ella está a punto de contarle a Maggie, ambas tienen una discusión y la mujer se marcha sin contarle a Maggie de su enfermedad. Richard, por su parte, se entera de que la idea de traer a Eliza fue originalmente de Catherine, por lo que se enoja con ella y comienza a quedarse en el hospital, mientras que April es vista por todos como una traidora por haber aceptado el puesto de Meredith. Pero Catherine se pone de su lado y le dice que ella sí merece el puesto, ya que es una excelente doctora. Pero bueno, eso no dura mucho porque luego Bailey busca a Meredith para que regrese. Y aunque Meredith se niega, Richard le agradece mucho por su lealtad, pero le pide que no arruine su carrera por su culpa. Y entonces Meredith termina aceptando volver al trabajo. A todo esto, Amelia termina discutiendo con Owen y le confiesa que no quiere tener hijos, lo que le hace sentir muy mal y le deja una carta a Owen disculpándose y se va de la casa. Él comienza a buscarla, pero ella se esconde primero en casa de Stephanie y luego con Meredith. Y él entonces le advierte que se decida, ya que no estará esperándola para siempre. Arizona termina encariñándose más de la cuenta con Eliza y ambas terminan besándose y comienzan tipo una relación escondidas que es descubierta por Richard, mientras que Jackson se enoja con Catherine y le dice que va a hacer hasta lo imposible por sacar a Minnick del hospital. Y aquí tenemos un capítulo en el que Jackson es enviado con April a Montana a resolver un caso en uno de los hospitales de los Avery. Y aquí terminamos conociendo al padre de Jackson, que resulta tiene un bar y vive su vida feliz sin su hijo, al que en un principio ni siquiera reconoce. Pero April convence a Jackson de confrontarlo por haberlo abandonado, cosa que Jackson hace y lo manda al diablo, cerrando ese capítulo para siempre en su vida. Y entonces comienza a apreciar más a Catherine al darse cuenta de que todo lo que hace lo hace por su bienestar. La madre de Maggie regresa a Seattle después de un tiempo y ya incluso ha comenzado a tomar quimios. Ella vino para que Jackson le extirpe el tumor, pero él se niega a hacerlo sin que ella le diga primero a Maggie, cosa que la mujer termina haciendo, dejando a la chica destrozada. Y mucho más cuando la cirugía termina saliendo mal, y después de varios intentos de salvarla por parte de todos, Diane termina muriendo. Y como Richard sabe que no es una figura paterna para Maggie, decide llamar a Bill, quien fuera su padre adoptivo, para que la consuele. A todo esto, Nate
Nathan ha seguido insistiéndole a Meredith a pesar de que ella sigue evitándolo y dándole largas, hasta que ambos terminan juntos en un avión camino a una conferencia y una vez lejos de los demás, ambos terminan teniendo sexo en el baño. Aquí casi tienen un accidente en el avión y terminan salvando a varias personas de morir en el aire, y al final, Meredith le da una oportunidad a Nathan, ya que acepta que tiene que dejar ir a Derek, y una vez regresan, ella planea contarle a Maggie, pero ella se da cuenta por sí sola de que algo pasó entre ambos, por lo que se enoja con Meredith por no haber sido sincera. No obstante, al final termina perdonándola por esto, ya que dice que no vale la pena perder a una hermana por un hombre. Catherine al final se disculpa con Richard y admite que cometió un error al haber contratado a Minnick, mientras que Amelia discute con Owen, ya que se siente presionada por lo de tener hijos con él. Al hospital llega un niño solo sin sus padres con un tumor y Alex y Stephanie terminan operando al niño sin el consentimiento de nadie, lo que hace enojar al padre del chico cuando aparece, y Stephanie en un ataque de ira casi termina agrediendo al hombre. Es debido a esto que Minnick le sugiere a Bailey que la suspenda y Stephanie es enviada a terapia por esto, mientras Andrew intenta confesarle a Joe que ha empezado a sentir cosas por ella, pero la chica lo detiene y le dice que lo sabía y que no siente lo mismo. Llegamos al gran final de temporada de 2 partes y todo comienza con Owen recibiendo una visita del ejército americano en su casa, informándole que su hermana Megan acaba de aparecer con vida, noticia que lo deja en shock y él termina desahogándose con Amelia, quien lo ayuda a confirmar si de verdad se trata de Megan, llamando a la doctora Teddy Altman que se encuentra en el lugar para que la identifique. Y efectivamente se trata de Megan, lo que hace que Owen se sienta culpable ya que piensa que no hizo lo suficiente para buscarla cuando tuvo la oportunidad. Por otro lado, Alex busca al esposo de Joe como un investigador privado y al encontrarlo quiere hacerle tantas cosas que mejor no le hace nada ya que sabe que si lo hace solo se meterá en más problemas. Mientras tanto, Stephanie regresa al hospital y se encuentra con un caso de 2 personas que tuvieron un accidente automovilístico, al parecer mientras tenían sexo en el auto, pero cuando la mujer despierta confiesa que realmente el tipo quería abusar de ella y por eso tuvieron un accidente. Eso al mismo tiempo que Stephanie, sin saberlo, saca al tipo de su cuarto para disque ver a su pareja, y en el camino el hombre la toma de rehén al darse cuenta de que llamó a la policía. Bailey entonces ordena que cierren todo el hospital y Edwards termina llegando con el tipo a un piso en el que no hay nadie más, a excepción de una niña que había escapado de su cuarto. Aquí los 3 se quedan encerrados debido a la orden de Bailey. Amelia vemos que le cuenta a Meredith lo de Megan y ella entonces decide buscar a Nathan para contarle, mientras el tipo presiona a Stephanie para que abra la puerta, y como ya no puede, entonces a él se le ocurre iniciar un incendio para que se abran las puertas, cosa que Stephanie aprovecha para quemar vivo al hombre, pero se le escapa un detalle, y es que se encuentran justo en un cuarto lleno de inflamables. Ella entonces intenta apagar al hombre, pero justo todo explota, cosa que Meredith ve desde fuera, ya que acaba de llegar a buscar a Nathan. Todos rápidamente se alertan en el hospital, mientras que Stephanie vemos que continúa con vida y la niña está herida, por lo que con todo y sus quemaduras, saca a la niña del cuarto con una manta mojada, pero en el piso de abajo también hay fuego, y entonces les toca subir a la azotea. Amelia le informa a Owen del incendio, pero le dice que tienen que ir al helipuerto a recibir a Megan primero. Al llegar a la azotea, Stephanie se da cuenta de que su tarjeta de acceso está abajo y decide sacrificarse bajando a buscarla. Por suerte la consigue y logra salir del edificio con la niña, pero justo ella pierde el conocimiento. Ben aquí toma un papel relevante y se mete con los bomberos a buscar a Stephanie, y al final consiguen rescatarlas a ambas. Luego de esto, Eliza es despedida por Bailey ya que se cansó de que ella siempre esté obstaculizando todo, y entonces Eliza corta fríamente con Arizona al decirle que la despidieron y que se marcha. April por su parte se da cuenta de que Maggie ha comenzado a sentir cosas por Jackson y le dice que tiene su permiso para salir con él si así lo desea, mientras que Stephanie es curada de sus quemaduras y entre lágrimas le dice a Richard que renuncia y que a partir de ahora va a vivir mejor su vida. Todo termina con Meredith contándole a Nathan que Megan está viva y le deja el camino libre para que vaya a reencontrarse con el amor de su vida, ya que si fuera Derek, ella también quisiera hacer lo mismo. Mientras que Owen y Amelia van al helipuerto y aquí finalmente Owen se reencuentra con su hermana y acepta que ella sí está viva. Temporada 14, gente, continuamos y Megan le cuenta a Owen lo que estuvo viviendo estos años, reencontrándose además con Nathan, el gran amor de su vida. Donde ella estaba secuestrada hace poco hubo un bombardeo y por eso ella está herida, por lo que la llevan al hospital que actualmente está siendo reparado luego de los daños que provocó el incendio. Aquí comienza un triángulo amoroso entre Meredith, Nathan y Megan, ya que resulta que Meredith termina siendo la doctora de la tipa. Megan además confiesa
esposa que tiene un hijo y que tan pronto esté recuperada, planea volver a Irak a buscarlo, ya que es un niño que ella adoptó cuando sus padres murieron. Aquí presenciamos el regreso después de tanto tiempo de Teddy Altman, quien ha vuelto a darle apoyo a Owen con todo lo que está pasando con Megan, y cuando ella se entera de lo de Nathan y Meredith, no quiere que Meredith sea la doctora de Megan, pero al final Meredith y la tipa se terminan haciendo amigas, y es la misma Megan quien quiere que Meredith la opere, y al principio todo sale perfecto, pero al final Meredith no puede cerrar el abdomen, ya que le falta tejido, cosa que le enoja bastante, pero luego se le ocurre hacer un trasplante de pared abdominal, que se ha hecho pocas veces, pero ella está segura de que podría funcionar. Megan acepta al tiempo que Owen habla con Amelia, ya que ella ha estado bastante distante de su hermana, su madre que acaba de llegar y hasta de Teddy que es tipo su mejor amiga, pero la verdad es que a Amelia no le interesa caerle bien a ninguna de ellas. Y bueno, al final la cirugía de Mer sale bien, pero ahora Megan tardará un tiempecito en recuperarse, así que ahora los pongo al tanto con los demás. Comenzamos con Arizona, que queda devastada porque Eliza literalmente la abandonó, y en un bar se encuentra con una hermosa italiana a la que termina llevando a su casa. ¿Y recuerdan que Andrew vivía con ella? Bueno, pues resulta que la italiana se llama Karina y es la hermana de Andrew, con la que él siempre se la pasa discutiendo, por lo que mejor se queda en el hospital. Por otro lado tenemos a April, que termina mudándose de casa de Jackson, porque la verdad no es sano para ninguno de los dos que sigan viviendo juntos. Y en medio de todo esto, nuevos internos llegan al hospital, lo que trae consigo mucho más drama. De los nuevos solo hay un par que son importantes, pero por ahora les presento a Anteojos, digo Levi, que termina acostándose con Joe, y les advierto desde ahora que en esta temporada todos se acuestan con todos. No tan literal, pero sí. Bueno, lo que hay es que Joe se reconcilia con Alex y ambos se mudan juntos otra vez. Karina por su parte habla con Bailey, ya que ella es ginecobstetra y quiere llevar a cabo un estudio en el hospital sobre el orgasmo femenino, cosa que Bailey acepta, y gracias a esto Amelia termina descubriendo que tiene un gran tumor en la cabeza, y para resolver esto ella llama a Tom Korasik, un neurocirujano que fue su mentor y quien según ella es el indicado para ayudarla, y cuando el tipo le evalúa, le cuenta a Amelia que su mente no ha estado sana por más de 10 años, lo que explica bastantes cosas la verdad. Pero bueno, lo que hay es que todos quedan muy afectados por la noticia, y por supuesto están ahí para apoyar a Amelia, que por cierto decide no llamar a su madre, porque si no quiso venir para la boda no tiene por qué venir para el tumor, y Amelia deja todo ready por si se muere y le dice a todos los mucho que los ama y bla bla bla. Pero Ted y yo sabemos que ella no se muere, pero sí pasa por una recuperación bastante dolorosa. Y mientras esto pasaba, ¿qué andaba haciendo Owen? Bueno, pues besándose con Teddy, que lo para en seco diciéndole que él ya tiene esposa y ella no tiene ninguna intención de ser la otra. 4 días después, Amelia ya está recuperada y al principio no puede aceptar que después de 10 años por fin vuelve a ser la misma sin el tumor, y entonces le dice a Owen que quien se casó con él fue el tumor y no ella, por lo que lo libera para ella pensar mejor las cosas. Y en este punto al hospital llega nada más y nada menos que el mismísimo Harper Avery, quien con su mal carácter habla con Bailey y con Catherine, ya que no está contento con todo el dinero que se gastan en el hospital, por lo que termina despidiendo a Bailey, y justo antes de que Catherine pueda convencerlo, al hombre le da un infarto en el hospital y lamentablemente no pueden hacer nada por él. Pero la verdad es que nadie se pone triste porque el viejo se haya muerto. Y ahora volvamos con el triángulo protagonista, y es que Riggs se va de vacaciones, pero realmente con ayuda de Meredith se va a buscar al hijo de Megan para que puedan reencontrarse, cosa que la pone bastante contenta. Y para hacerles el cuento corto, al final Nathan termina en buenos términos con Meredith, pero se muda con Megan y su hijo a Malibu, donde los tres tienen su final feliz, luego de que, por cierto, Owen y Megan arreglaran algunas diferencias que tenían, y Owen finalmente termina con Amelia, ya que ambos se dan cuenta de que no son del todo felices. Después de esto, Meredith es nominada a un Harper Avery por la cirugía que le hizo a Megan, y se vuelve tipo una estrella de la medicina, donde Joe es su compañero en todo esto. Por otro lado, de Luca resulta que es el ex de una de las nuevas internas, y comienza otra vez una relación con ella, pero esta vez solo por sexo. Y así, gente, llegamos al capítulo 300 de la serie, en el que le hacen un curioso homenaje a George y Cristina, pero no se los contaré porque no influye en nada y la verdad no hay tiempo para eso. Pero en este capítulo también es la premiación Harper Avery, y Meredith decide no ir para atender a los pacientes que les mencioné antes, y al final del día Jackson recibe el premio por ella, dando un muy bonito discurso cuando Meredith gana, cumpliendo así eso por lo que durante toda su vida había luchado. Y el capítulo termina con Cristina llamando a Mer para felicitarla por eso. Mientras tanto, Catherine habla con Jackson porque es que su abuelo Harper le acaba de dejar de regalo extra $250 millones. Y a Jackson se le ocurre patrocinar a Bailey sin que nadie lo sepa, para que anuncie un concurso de innovación quirúrgica, del cual les diré las reglas más adelante, porque ahora el hospital es hackeado y piden una suma de dinero exorbitante para devolver el control de las máquinas. Y aquí tenemos un doble capítulo sobre esto, pero Bailey al final resuelve todo con uno de los nuevos internos. Y en medio de todo esto, Joe, que ahora es la nueva jefa de residentes, se encuentra con el abusivo de su esposo en el hospital, porque es que
el tipo ha venido a pedirle el divorcio y a presentarle a su nueva víctima, a su prometida. Aquí Meredith y Alex le ayudan a firmar los papeles y después Joe manda a distraer al tipo para poder acercarse a la esposa y ofrecerle su ayuda, cosa de la que el tipo se da cuenta y luego regresa para amenazar a Joe y decirle que no se meta, cosa que la deja bien asustada. Pero más tarde ese mismo día, Paul llega al hospital ya que ha sufrido un terrible accidente de auto y al principio se piensa que fueron Alex y Joe, después que fue Jenny la prometida, pero al final resulta que verdaderamente fue un accidente y cuando el tipo despierta, ambas chicas se arman de valor y deciden que van a denunciarlo con la policía, pero esto provoca que le dé un ataque de ira y prácticamente termina matándose él mismo por pendejo, ya que termina con muerte cerebral y Joe, que es legalmente todavía su esposa, decide obvio desconectarlo y donar sus órganos para que al menos sirva para algo. Y mientras todo eso pasaba, April atiende a una mujer que está a punto de dar a luz, que resulta ser nada más y nada menos que la esposa de Matthew, el tipo con el que ella se iba a casar hace como 3 temporadas. Lo que hay es que la mujer da luz y posterior a esto termina muriendo, lo que deja bien mal a April y especialmente a Matthew, que ahora tiene que criar solo a una niña. Ben, con todo lo que ha pasado últimamente y después del incendio en el hospital, decide cambiarse al departamento de bomberos de Seattle, decisión que no le agrada mucho a Miranda, que un día camino al hospital casi le da un infarto y va a pasar toda su vida por delante, por lo que termina aceptando la decisión de Ben y se toma unas vacaciones del hospital mientras se recupera. A todo esto, Arizona recibe una llamada de Callie, y es que Sofía ha decidido que quiere volver a Seattle, por lo que ella se trae a vivir a la niña consigo, y termina brevemente lo que sea que tenía con Karina. Y ahora sí les cuento sobre el concurso que Jackson patrocina en secreto, y es que se van a financiar con $100,000 25 propuestas de proyectos innovadores de distintas áreas, de las cuales 5 van a recibir $1 millón y la mejor propuesta va a recibir 5. April forma parte del jurado y obviamente todos tienen muy buenas propuestas que son elegidas, menos una que presentan Alex y Amelia. Ahora con su propuesta aceptada, a Meredith le hace falta una patente para poder llevarla a cabo, por lo que se comunica con la persona a la que le pertenece, que termina siendo una tipa llamada Mary Cerone, que era súper amiga de Ellis cuando Meredith era pequeña, y como Mer le tiene confianza, le cuenta todo acerca del procedimiento en el que está trabajando, pero al final del día, Mary le dice a Mer que lo va a pensar un poco, pero justo cuando se marcha, Richard le cuenta a Meredith que Mary realmente odiaba a Ellis Grey, por lo que Meredith se da cuenta de que acaba de meter la pata contándole todo, y al día siguiente se reúne otra vez con Mary, quien le cuenta que sí es cierto y que resulta que Ellis le robó el crédito en el conocido método Grey, por lo que ella también merecía ganar el rapper Avery, que Ellis se llevó solita, por lo que si quiere la patente, ella tendrá que decir públicamente que el método Grey es verdaderamente el método Grey Cerone, cosa que al final Meredith no acepta, y la mujer literalmente le dice en su cara que entonces le va a robar el procedimiento, pero obvio eso se toma su tiempo y Joe al final descubre que pueden llevar a cabo el proyecto usando otro polímero. Mientras esto pasaba, tenemos el primer crossover con Station 19, que es el spin-off de la serie basado en el cuerpo de bomberos, del cual ahora Ben Warren forma parte. Y no pasa nada verdaderamente importante, pero conocemos a esta llamada Andy Herrera, que sí es amiga de Meredith, y déjenme en los comentarios si quieren un resumen de esta serie. Por otro lado tenemos a Maggie, que comienza a salir con este tipo llamado Clive, pero esto no dura mucho porque al final resulta que el tipo tenía esposa. Jackson está ahí para consolarla y ambos finalmente dan el siguiente paso, cosa que es descubierta por Richard y Catherine, que quedan bastante sorprendidos y sus caras son todo un poema. April por su parte la anda pasando bastante mal, ya que ha comenzado a perder su fe y está pasando por una crisis. Jackson al darse cuenta de esto le pregunta qué le pasa, pero ella solo termina besándolo, aunque él esta vez ya no le corresponde. Al final ella mejora cuando atiende a un paciente rabino, que en una escena que es de las mejores de la temporada, le da una lección que la deja reflexionando sobre sus recientes luchas internas, por lo que se reconcilia con Dios y con todos, y sin saber lo de Maggie y Jackson, le termina confesando a esta que besó recientemente a Jackson, por lo que Maggie obviamente se enoja con el tipo, pero al final lo perdona y se reconcilian. En medio de todo esto, Joe aplica becas para hacer una muy buena especialidad, lo que preocupa a Alex, que piensa que ella quiere abandonarlo como hizo Izzy, pero Joe le confiesa lo mucho que lo ama y termina proponiéndole matrimonio para que se vayan juntos, cosa que él claro pues acepta. Amelia y Owen terminan acostándose y después de que Owen se desahogara con Amelia, ella le dice que vaya a buscar a Teddy y le confiesa lo que siente, cosa que el tipo hace y arranca para Alemania a buscarla, donde le cuenta todo y le dice que ahora sí por primera vez nada se interpone entre ambos, pero cuando el muy bruto le confiesa las circunstancias en que Amelia le dijo que la buscara, ella se enoja y muchísimo le dice que se vaya a la mierda, ya que no quiere ser el plato de segunda mesa de nadie. Arizona esta temporada, la verdad es que no tiene un arco argumental muy grande, pero con Karina como que va y viene y con Sofía se le complica todo, porque la niña ahora quiere volver a Nueva York y Arizona no sabe qué hacer al respecto. De vuelta con Meredith en uno de los capítulos, ella conoce a este cirujano de trasplantes llamado Nick Marsh, a quien recientemente le hicieron un trasplante de riñón y Meredith es quien lo atiende, haciéndose full pana del tipo, diciendo al final que él le hizo sentir algo que desde Derek no sentía, pero por el momento olvídense de él, que regresa como en la temporada 18. ¿Y se acuerdan de la interna amante de DeLuca? Bueno, pues a Sam Bell lo llegan a buscarla de aduanas, porque resulta que ella
no está del todo legal en el país. Por suerte todos le ayudan a que no la deporten y Meredith termina mandándola con Cristina a Suiza, dejando al pobre de Luca con el corazón roto. Y ahora sí llegamos a la recta final, y es que Jackson deshace un convenio que había hecho su abuelo con unas mujeres, que al final Catherine confiesa era un acuerdo para que ninguna de esas mujeres hablara sobre el hostigamiento sexual que hacía Harper Avery. Pero ahora que esas mujeres pueden contarlo, los Avery están a punto de irse al carajo. Y aquí Meredith también se entera de que Mary Cerrone fue una de esas mujeres, y que por eso Ellis tuvo que quitarle el crédito, ya que de lo contrario no hubiera ganado de Harper Avery. Cuando todo esto explota, Meredith regresa a sus premios y los de su madre, y el famoso concurso de innovación quirúrgica queda cancelado, cuando se descubre que Jackson es quien lo patrocinaba. Como solución a este desastre, a Meredith y a Jackson se les ocurre cerrar la Fundación Harper Avery y abrir una nueva llamada Fundación Catherine Fox en honor a todas las mujeres que fueron víctimas. Meredith también dice públicamente que el método Grey es ahora el método Grey Cerrone, por lo que Mary le agradece, pero Meredith solo menciona que ella dijo todo lo que tenía que decir. Por otra parte, Owen decide adoptar a un niño, cuya madre es esta chica de tan solo 15 años que Amelia termina cogiendo también en su casa, ya que la niña sufre de adicciones, y Amelia medio como que se identifica. ¿Y se acuerdan de Olivia, la enfermera con sífilis de la temporada 2? Bueno, pues regresó con su hijo al hospital enfermo, y la verdad lo único que aporta es contarle a Joe lo mala persona que era Alex en aquel entonces. Pero a estos dos nada los separa, y en un capítulo vemos cómo se van a buscar a la madre de Alex, que ya no sufre esquizofrenia y hace las paces con su hijo, pero al final les dice que no puede ir a la boda. Y además tenemos una trama bastante X, con un interno que fue despedido de manera injusta, que al final hace un trato legal con Bailey para volver al hospital en periodo de prueba. Y señores, lamentablemente, Arizona presenta su renuncia con Bailey, ya que ha hablado con Callie y ha decidido irse con Sofía a Nueva York. Y justo aparece otra vez Nicole Herman, quien viene para proponerle a Arizona abrir juntas una clínica exclusivamente para mujeres, cosa que ella acepta hacer en Nueva York. ¿Y recuerdan a Matthew Taylor? Bueno, pues él regresó otra vez con su bebé porque al parecer estaba enfermo, y tiempo después llega al hospital casi muerto porque tuvo un accidente automovilístico, y aquí se descubre que April también estaba con él, por lo que también llega al hospital muy herida y prácticamente muerta, lo que afecta muchísimo a todos, que le piden a Dios por ella, y April vuelve a la vida, revelándose aquí que ella había comenzado una relación con Matthew, luego de que la esposa de este muriera. Y un tiempo después de esto llega el gran día de Alex y Joe, y April, que ahora ha renunciado al hospital, es quien organiza la boda, que sale mal desde el principio porque los invitados llegan a una boda equivocada, en la que la madre de la novia termina desmayándose, por lo que Bailey se va al hospital a atenderla. Joe recibe la noticia de que ha sido aceptada en una muy buena clínica para la especialidad, aunque Meredith no quiere que se vayan, así que le propone a Joe un puesto en cirugía general. Y antes de la ceremonia, Alex y Joe se escapan para tener una última aventura, quedando ambos encerrados en un cobertizo. Mientras tanto, al hospital llega de sorpresa Teddy, quien le pide a Bailey un puesto de trabajo, y esto le cae como anillo al dedo a Bailey, que dice está cansada de administrar tanto, y le propone a Teddy ser jefa interina por un tiempo. La boda termina siendo un desastre cuando los novios no aparecen, y a la organizadora del evento le da un shock anafiláctico, por lo que todos rápidamente la atienden, mientras que Meredith consuela a De Luca, que aún no supera lo de Sam y termina besando a Meredith. Pero en ese momento ambos encuentran a Joe y Alex encerrados, los ayudan a salir, y ya luego todo el mundo se marcha porque obvio no va a haber boda. Pero a último minuto Matthew le propone matrimonio a April, y Jackson y Arizona, que aún estaban por ahí, terminan siendo sus testigos, al mismo tiempo que Maggie ordena a Meredith en línea para que ella pueda casar a Alex y a Joe. Y con esta escena bien romántica, con Arizona recibiendo un mensaje de Callie diciendo que está ansiosa por verla, y con Teddy revelando que está embarazada, es como termina esta buenísima temporada. La temporada 15 comienza con una candente escena entre Meredith y De Luca, que luego pasa a ser con Jackson y finalmente con Goracic, aunque rápidamente nos enteramos de que todo ha sido un sueño de Meredith. Alex y Joe andan a luna de miel mientras que Teddy se aparece en casa de Owen, topándose con Betty, que le dice que Owen aún está dormido al igual que Amelia y el bebé, lo que hace que Teddy malinterprete todo y mejor se marche, rechazando luego la oferta de Bailey de ser jefa interina, ya que le dice que mejor se va bien lejos de Seattle, aunque a la salida a ella comienza a darle algo por el embarazo, y quien la atiende es Maggie, quien le advierte que no puede viajar lejos al menos por un tiempo. Y a Teddy aquí se le escapa mencionar que Owen es el padre de su bebé, aunque le asegura a Maggie que no va a contar absolutamente nada. Al hospital llegan dos nuevos doctores, ellos son Atticus Lincoln, mejor conocido como Link, y Nico Kim, ambos son cirujanos ortopedas. A Joe por su parte se le ocurre algo para un megaproyecto que podría curar el cáncer, por lo que cancela su luna de miel y regresa a Seattle, donde le cuenta todo a Meredith, que luego intenta que Bailey le costee el proyecto a ambas, pero Bailey le dice que no tiene dinero suficiente para darle, ya que ha gastado millones comprando una cámara hiperbárica, que no les voy a contar para qué sirve, pero supuestamente es algo muy innovador. Esto deja muy
muy triste a Joe, que más tarde va a hablar ella misma con Bailey, y ahora sí termina convenciéndola, pero con la condición de que sea Bailey su compañera y no Meredith. Y aparte dice que Alex tendrá que aceptar ser jefe interino por 6 meses, ya que Bailey insiste con lo de sus vacaciones. Aparte, ella sabe que Alex lo va a hacer terrible y podrá volver fácilmente a tomar su puesto. Y es así como Alex Karev asume el rol de nuevo jefe interino, gastándose todo el presupuesto de un trimestre en su primer día, despidiendo a Roy Bikram, el interno de la temporada pasada, cuando este comete otro error que le cuesta la vida a un paciente, y también dándose cuenta de que ser jefe no es nada fácil como lo pintan. Por otro lado tenemos a Jackson, quien últimamente anda como procesando todo lo que pasó con April, y casi como que quiere también pedirle matrimonio a Maggie, pero ella aún no está lista y se lo deja ver a Jackson, por lo que él, medio confundido, se marcha de Seattle por unos días, sin decirle nada a Maggie y dejándole solo un mensaje de voz de despedida, lo que hace que Maggie sienta que hay algo mal con ella y por eso todos siempre la abandonan. Pero Amelia la consuela y ya después Jackson regresa disculpándose con ella y diciéndole que necesitaba tiempo para darse cuenta de que ella es todo lo que él realmente quiere actualmente. Por otro lado, DeLuca se disculpa con Meredith por haberla besado durante la boda, dejando a Mer bastante confundida. Y en una especie de triángulo amoroso, cuando Link, el nuevo doctor, también parece estar enamorado de ella. Así que Meredith, con el consejo de otra paciente, decide darse otra oportunidad en el amor y salir en una cita, que al principio va saliendo de maravilla, hasta que el tipo menciona que las mujeres con hijos le parecen desesperadas, y Meredith le dice, oh sorpresa, pues fíjate que yo tengo 3. Aquí además tenemos un crossover X con Station 19. De vuelta con Owen y Amelia, estos dos se pasan toda la temporada con un hoy sí, mañana no, y al principio deciden darse otra oportunidad y mudarse junto con los niños, pero con Betty la cosa se le complica a Amelia, porque la chica al parecer tiene una recaída, y está cada vez más insoportable. Maggie por su parte no se aguanta y le cuenta lo de Teddy a Meredith, por lo que ella busca a Teddy, que aún sigue en Seattle, para hablar, y al final la convence de contarle a Owen lo de su embarazo, pero cuando lo busca, se topa con Amelia súper histérica porque Betty ha desaparecido, por lo que decide ayudarla junto a Owen a buscarla, sin éxito porque nunca la encuentran, lo que deja bastante mal a Amelia, y al final del día Teddy está a punto de decirle a Owen, pero al darse cuenta de que él está feliz con su bebé Leo, mejor decide otra vez no decirle nada y marcharse. Ah, y ¿se acuerdan de Link? Bueno, pues resulta que él y Joe son prácticamente como hermanos de la universidad, y al principio Alex se pone celoso de la relación de ambos, pero ella luego lo conoce mejor y como que se le pasa. En medio de todo esto llega el Día de los Muertos, y justo hay unos pacientes mexicanos en el hospital que celebran la tradición, y esto no influye en nada en la trama. Ya vemos una muy bonita secuencia en la que le hacen un homenaje a los personajes que ya han fallecido. Primero aparece George, luego Lexi, Ellis Gray y por supuesto Derek y Mark, y el capítulo termina con Joe y Meredith cortándole el pelo a Link, luego de que este se cortara un mechón de pelo para motivar a un niño con cáncer. Por otro lado, Nico, el otro doctor nuevo, comienza a coquetearle a Levi, que la verdad no está muy seguro de su sexualidad, pero cuando Nico lo besa casi le da un infarto, cosa que a Nico no lo emociona cuando se da cuenta de que Levi nunca ha estado con un hombre, pero como todo un hospital de enseñanza, pues ya ven cómo terminan más adelante. Mientras tanto, Meredith es invitada con Tom Korasik a uno de los hospitales de Catherine para atender a un paciente que resulta ser la misma Catherine, que está casi segura de que tiene cáncer, cosa que se termina confirmando y se descubre que tiene un tumor en su espina dorsal. No obstante, al principio ella no quiere decirle nada a nadie a pesar de que Meredith le insiste. De regreso a Seattle, Meredith se encuentra con una tormenta terrible, tormenta que provoca que Alex y Joe se queden atrapados en casa, a pesar de que el hospital está repleto de personas heridas. Es por esto que Bailey asume temporalmente el mando como jefa y pone a trabajar a Teddy, que aún andaba por ahí rondando. Han pasado 3 días y Betty aún no aparece, lo que tiene a Amelia bastante preocupada, pero justo la chica aparece en el hospital, confesándole a Amelia que consumió drogas otra vez, pero que volvió porque quiere cambiar y ser mejor para ellos y por su hijo. Y Amelia entre lágrimas la perdona, pidiéndole que por favor siempre regrese. A Teddy le toca operar con Owen, y cuando terminan la cirugía ella le confiesa finalmente lo de su embarazo, dejándolo completamente sorprendido. Mientras tanto, Meredith no se aguanta el secreto de Catherine, así que se lo cuenta a Maggie, que después tampoco se lo aguanta y se lo termina contando a Jackson. Pero como les dije, estamos en medio de una tormenta, y como es costumbre en esta serie y los ascensores, Meredith se queda atrapada en uno con DeLuca, y aquí este le confiesa lo que siente por ella, pero Meredith dice tiene miedo de repetir su historia con Derek, aunque ahora sería al revés, porque ella es la superior de DeLuca. Aquí el tipo le habla sexy a Meredith en italiano. Meredith lo probó con Chin y al final le termina confesando que ella también habla italiano. Al mismo tiempo, Owen queda atrapado con Teddy y un paciente en un ascensor, al que justo también se sube Amelia. Aquí Amelia se entera de lo del embarazo y mientras le salvan la vida al paciente, los tres discuten sobre su nueva situación. Bailey también se quedó atrapada en otro
ascensor con una interna y otro paciente, y aquí ella le da un ataque de pánico, dándose cuenta de que de verdad tiene que buscar ayuda por lo estresada que anda últimamente. Al final consiguen sacarlos a todos y Teddy le dice a Owen que quiere que él se involucre con el bebé, así que se va a quedar en Seattle, pero que no tiene ningún problema con que él siga con Amelia. Amelia, sin embargo, le dice a Owen que recuerda muy bien que fue ella misma quien le dijo antes que buscara a Teddy en Alemania y provocó ahora toda esta situación, así que le da un tiempo para que él piense mejor las cosas y considere sus opciones. Alex consigue finalmente llegar al hospital, encontrándose con Bailey súper alterada, que le pide que por favor no renuncie a ser el jefe hasta que ella esté completamente lista. Teddy, después de esto, claramente necesita un trabajo para quedarse en Seattle, así que habla con Bailey, que la manda con Karev, que la manda con Maggie, que es la jefa de cardio, pero resulta que Maggie no soporta mucho a Teddy, y en medio de esto, Amelia encuentra a Owen discutiendo con Teddy por no haberle dicho antes y permitir que él volviera con Amelia, y luego cuando por accidente durante una cirugía a él le inyectan una vía intravenosa y casi muere, él le ofrece a Teddy su puesto como jefa de trauma para que se quede en Seattle, y él entonces va a trabajar para ella, cosa que la tipa acepta. Catherine llega a Seattle súper enojada con Meredith por no haber guardado su secreto, motivo por el cual la despide de su equipo de doctores. Y ahora son Amelia y Koracic los que están a cargo del caso. Aquí Teddy conoce a Koracic y la verdad es que se caen bastante bien, mientras que Owen habla con Amelia diciéndole que le extraña y que se ha dado cuenta de que quiere a su bebé cerca, pero sobre todo quiere tenerlo junto a ella, por lo que otra vez se reconcilian. Meredith, que ahora está en medio de un triángulo amoroso entre Link y DeLuca, le da un stop a eso porque Richard, que ha estado en comunicación con Thatcher todo este tiempo, le cuenta a Meredith que el hombre tiene leucemia y le quedan pocos días de vida, por lo que convence a Meredith de que vaya a visitarlo, al mismo tiempo que Amelia y Koracic se preparan para extirpar el tumor de Catherine. Mer llega al lugar reencontrándose con su padre, al que no veía desde la muerte de Lexi. Aquí ella le reclama por haberse ido otra vez y ni siquiera haberse dado la oportunidad de conocerla, y es que resulta que el hombre se fue de viaje a Zimbabue, donde hizo una nueva vida, pero le confiesa que cuando Derek murió él regresó para su funeral, pero al ver a Meredith tan mal no tuvo el valor de acercarse y hablarle. Aquí Meredith baja un poco la guardia y él le agradece por haberle dado parte de su hígado en aquel entonces y darle más tiempo. Se ponen al tanto sobre lo que ha pasado en sus vidas, recuerdan un poco los buenos tiempos con Ellis y al final del día Thatcher dice que quiere conocer a sus nietos, a los que por cierto les trajo regalos de su viaje, pero lamentablemente ya no hay tiempo y él termina muriendo en brazos de Meredith. Al mismo tiempo la cirugía de Catherine no sale del todo bien porque Koracic y Amelia no pudieron extirpar todo el cáncer, pero ella podrá vivir con eso, así que X. Tiempo después es Navidad y ahora Teddy y Koracic son besties y vemos que andan para arriba y para abajo. Joe y Alex hacen una fiesta en su casa y Joe le insiste a Meredith para que invite a Link, pero Meredith mejor va con DeLuca. Catherine sigue recuperándose y vemos que Amelia finalmente convenció a Betty de ir a un centro de rehabilitación. Bailey va a terapia por lo de su estrés y su reciente ansiedad. Levi, por su parte, ha mejorado bastante la seguridad en sí mismo gracias a Nico, sorprendiendo a todos hasta en el trabajo, cuando comienza a ser más eficiente. En la fiesta, el pobre DeLuca es plantado por Meredith y vemos que Teddy y Koracic terminan besándose en Año Nuevo. Pasan varios meses y vemos que Betty le confiesa a Owen y a Amelia que les ha estado mintiendo durante todo este tiempo y que su verdadero nombre es Brittany, que sus padres no tienen ni idea que ella tiene un hijo y mucho menos que vive con ellos, que es lo que les ha hecho creer todo este tiempo. Esto enfurece bastante a Owen, ya que le asusta la idea de poder perder a Leo. No obstante, Amelia le hace ver que por lo menos Betty está progresando y les dijo la verdad. DeLuca le sigue insistiendo a Meredith a pesar de sus desaires, por lo que ella invita a Link a una cita para quitárselo de encima, pero justo antes de que ella se vaya, él termina robándosela y la lleva al techo a una velada romántica, por lo que ahora el que se queda plantado es el pobre de Link. Sin embargo, Meredith aún no está del todo segura de empezar algo con DeLuca, ya que dice que primero tiene que pedirle permiso a Maggie, cosa que ella hace y Maggie le dice que la verdad no le importa para nada, por lo que ahora sí Meredith comienza oficialmente una relación con DeLuca. Después de esto, los padres de Betty finalmente aparecen, llegando al hospital y topándose con Amelia, quien les cuenta todo lo que ha pasado y junto a Owen presentándoles a su nieto Leo. Todo bien, todo nice, hasta que los viejos sacan las garras y dicen que quieren llevarse a su nieto. Claramente Owen no los deja, por lo que los señores se marchan diciendo que volverán a saber de ellos. Y efectivamente al final consiguen llevarse a Leo. Y en este punto resulta que Betty se ha escapado del centro de rehabilitación y llega intoxicada junto a otro gran grupo de personas y un noviecito que ahora tiene. Novio que termina muriendo, dejando muy mal a Amelia, que se identifica aún más con Betty al recordar la vez que su prometido también murió a su lado. Betty es operada y se salva por poquito, y Amelia le dice a sus padres que tienen que decirle lo de su novio muerto, porque a lo mejor así Betty toca fondo y finalmente deja las drogas, cosa que efectivamente sucede, y la chica se recupera y se marcha junto a sus padres y Leo, dejando bastante tristes a Amelia y a Owen. Esto al
tiempo que Teddy se daba cuenta de que se ha estado encariñando bastante con Koracic y de verdad quiere empezar algo con él. Meredith rompe otro récord haciendo la cirugía más larga en la historia del hospital, operando por más de 27 horas. Y esto no influye en nada, pero quería mencionarlo. Y ahora nos vamos de fiesta porque Jackson organiza una en su casa para celebrar que Catherine se ha recuperado por completo de la cirugía, cosa que a ella le parece bastante ridícula y se escapa con Bailey y no asiste. Pero aquí pasan muchas cosas porque primero llega la madre de Alex de sorpresa, lo que preocupa a Alex ya que al principio piensa que ella está enferma o algo por el estilo. Por otra parte, Meredith asiste con DeLuca a la fiesta y el tipo sigue hablándole en italiano porque a ella le parece sexy, y son encontrados por Richard en el cuarto de huéspedes y no precisamente rezando. Pero los que se llevan el protagonismo definitivamente son Amelia y Owen, que llegan tristes a la fiesta ya que se han quedado sin hijos, teniendo aquí una fuerte discusión por las inseguridades de Amelia, ya que ella piensa que él sigue amando a Teddy y que lo único que los mantenía juntos eran Betty y Leo. Aparte, ella se da cuenta de que Owen no deja de mirar a Teddy, por lo que ahora sí rompe definitivamente con Owen, que más tarde arruina la fiesta cuando comienza una pelea con Koracic al verlo con Teddy. Y por si todo esto fuera poco, la madre de Alex provoca accidentalmente un incendio, por lo que todo el mundo tiene que evacuar el edificio. Al final de la noche, Owen llega a casa y se encuentra con Amelia, Leo, Betty y sus padres, porque la familia decidió que Leo estaría mejor con ellos, ya que de esa forma le darían a Betty la oportunidad de ser otra vez una niña y poder vivir su etapa, despidiéndose así para siempre y dejando a Leo, mientras que DeLuca lleva a Meredith a su casa, encontrándose justo con Karina, que ha llegado de Italia y no viene sola, porque trae consigo a Vincenzo, el padre de ambos, que resulta vino porque tiene una idea que podría revolucionar la pediatría, pero le hace falta fondos para llevarle a cabo, fondos que le pide al nuevo jefe Alex, que termina dándoselos, a pesar de que Karina le insiste en que no debería hacerlo ya que su padre no está del todo bien mentalmente, pero resulta que nadie le cree, aunque al final se dan cuenta de que es cierto y que Vincenzo resulta es bipolar y es muy impulsivo, por lo que Alex le reclama y entonces él se lleva su experimento a otra parte, dejando a DeLuca bien triste porque él sí pensaba que su padre estaba bien de la cabeza. Amelia y Owen ahora tienen que pelearse la custodia de Leo, ya que ambos no viven juntos, pero al final Amelia decide ser simplemente la tía Amelia y dejarle a Owen la custodia completa de Leo. La madre de Alex, que aún andaba por ahí, ahora no se marcha porque le da miedo hacer el viaje de regreso a casa, por lo que Alex entonces termina yéndose por un par de días para llevarla. Mientras tanto, Amelia se da un nuevo corte de pelo y se marcha a una conferencia médica, en la cual se encuentra con nada más y nada menos que Link, a quien termina conociendo mejor y teniendo sexo con él. Joe, por otro lado, se metió en la cabeza que quería saber de dónde proviene, descubriendo así la dirección de su madre biológica y marchándose a buscarla. Cosa que no termina para nada bien porque resulta que su madre tiene una vida perfecta, con 2 hijos, un perro, un esposo y una buena casa, lo que la deja sorprendida y se siente mucho peor cuando se entera de que resulta que la mujer fue abusada por su profesor cuando era un adolescente, y la verdad es que fue muy fuerte tener que ver a Joe cada mañana y recordar cada día de su vida aquel trágico momento, así que por eso terminó abandonándola, y la mujer prácticamente le dice que no quiere tener nada que ver con ella, cosa que deja bien mal a la pobre de Joe, que cuando regresa de su viaje ella no es la misma, y Alex se preocupa bastante porque ella no le cuenta qué fue lo que descubrió. Aquí llega Seattle de visita a Megan Hunt, que la verdad no aporta nada, pero se enoja bastante al enterarse de las decisiones que estaba tomando Owen últimamente, así que le recomienda que vaya a terapia, que según ella de verdad funciona. Bailey finalmente recupera su puesto como jefe interina, y aquí tenemos un capítulo centrado en Amelia, que se va con Link a Nueva York a uno de los hospitales de Catherine por un paciente. Lo que hay es que aquí se encuentran con la hermana de Amelia llamada Nancy, a quien Amelia le presenta a Link como Owen porque resulta que ella no le ha contado a su familia que se divorciaron. La tipa los invita a cenar y a la mala Amelia acepta, encontrándose al llegar con su otra hermana llamada Caitlin. Su farsa al principio va de maravilla hasta que aparece la madre de Amelia, que revela que ese no es Owen, ya que ella conoció a Owen Hunt cuando visitó a Derek en el hospital por allá de la temporada 5, por lo que aquí las hermanas comienzan a burlarse de Amelia, hasta que Link entonces la defiende hablando de la gran persona que es Amelia, que al final se marcha porque definitivamente no las aguanta. Al día siguiente, Catherine busca a su hija antes de que se vaya, para pedirle perdón por no haber estado para ella en estos últimos años, y Amelia finalmente regresa a Seattle contándole a Meredith y a Maggie todo lo que le pasó. De vuelta con Nico, él comete un pequeño error con un paciente que termina muriendo por su culpa, cosa que lo deja bastante mal, por lo que comienza a tratar mal a Levi. Meredith le habla a sus hijos sobre su relación con DeLuca. Tenemos otro crossover con Station 19 que no voy a mencionar, y ahora sí llegamos casi al clímax de la temporada, porque es que Meredith recibe a una paciente
paciente llamada Gabriela Rivera, una niña que viene con su padre, que no tiene dinero para pagar la cirugía que ella necesita, por lo que Meredith pone el nombre de su hija Ellis en el papeleo para que el seguro de esta le cubra todos los gastos a la chica, cosa que es descubierta por Richard, que inmediatamente le reclama por el fraude que ella acaba de cometer. Owen se llevó de Megan y fue a terapia, de que ahora sí dándose cuenta de lo que verdaderamente quiere, mientras que Joe sigue bastante mal por lo de su madre y todos intentan ayudarla, ya que Alex ya no sabe cómo hacerlo. Koracic le consigue a Teddy el departamento de sus sueños en Seattle, y el tipo la verdad es que se ha portado de maravilla con ella en estos últimos meses. DeLuca, luego de lo del fraude, le dice a Meredith que la comprende, y le dice las palabras mágicas que dejan a Meredith aterrorizada. Te amo. Bueno, está bien. Motivo por el cual ella acompaña a Joe en su encierro e intenta ayudarla, contándole que le da miedo decirle lo mismo a DeLuca, porque la última persona a la que se lo dijo fue a Derek. Aquí Joe termina finalmente confesando lo que le contó su madre, y Meredith le hace ver que no tiene por qué sentirse mal porque ella es mucho más que aquella violencia, y la muestra de eso es la cantidad de personas que ella ha ayudado durante su vida. Maggie esta temporada como que no hizo nada importante, pero se va con Jackson a acampar porque eso es algo que supuestamente a él le gusta hacer. Sin embargo, a ella no tanto, y se termina lastimando en medio del bosque. Y todo empeora cuando Teddy se aparece en casa de Owen porque ha descubierto que definitivamente es a él a quien ama y no a Koracic, pero se encuentra con Amelia, a quien le cuenta todo esto justo cuando se le rompe la fuente, por lo que llaman a Maggie para que vaya a cubrir su turno, mientras Amelia la lleva al hospital a dar a luz. Pero ustedes se preguntarán dónde anda Owen. Bueno, pues Owen anda con Levi buscando a una donante de sangre muy importante, que literalmente le tiene fobia a absolutamente todo, y para colmo en el camino se topan con una extraña niebla que cubre todo Seattle, provocando que se queden varados en el tráfico en un accidente automovilístico. Catherine llega a Seattle para una junta con la gente del seguro, para la cual en un momento llama a DeLuca para preguntarle sobre el caso de la tal Gabriela. Aquí el buen DeLuca se echa la culpa por lo del fraude para salvar a Meredith, sin que ésta pueda hacer nada para evitarlo, porque justo estaba con Alex hablando sobre Joe en la cámara hiperbárica con un paciente, y ella no podía salir porque si lo hacía el niño podría morir. Ya más tarde Meredith quiere confesar todo, pero Richard no se lo permite, al mismo tiempo que Amelia consigue llegar con Teddy al hospital, al igual que Owen y la donante. Aquí Owen y Teddy se confiesan su amor en medio del parto, al tiempo que Meredith habla con Bailey y Catherine y confiesa su crimen, pero justo aparecen Alex y Richard, que también se echan la culpa, decepcionando a los tres a ambas mujeres, y a Bailey no le queda de otra que despedirlos. Jackson y Maggie tienen una discusión saliendo del bosque, debido a diferencias en sus gustos, y de camino al hospital se encuentran con la misma niebla, por lo que Jackson detiene el coche y sale a ver qué pasa. Teddy consigue dar a luz a una niña a la que deciden llamar Allison, al tiempo que Koracic no tiene ni idea de lo que está pasando y se queda esperando a Teddy en su casa. Nico se disculpa con Levi por haberlo tratado mal por lo de su paciente, y vemos que Levi le presenta el chico a su madre. Joe le pide permiso a Bailey unos días para internarse en una clínica de salud mental y recibir ayuda, mientras que Meredith se despide de sus hijos y va a ver a DeLuca, reclamándole por lo que hizo, diciéndole que ella va a entregarse de todas formas, porque por mucho que le aterre decirlo, ella también lo ama. Y todo termina con Maggie saliendo a buscar a Jackson en la niebla, ya que ha pasado un buen rato y el tipo pues no regresa. La historia continúa con Maggie encontrando a Jackson en la niebla, ya que resulta que se había quedado ayudando a unos escaladores que se habían caído por un barranco. No obstante, ella se enoja con él por haberla dejado sola y posteriormente ambos terminan con su relación. Catherine se enoja con Bailey por haber despedido a Richard y por eso nombra a Koracic jefe de jefes para hacerle la vida imposible. Meredith por su parte confiesa su crimen con su abogada, que consigue que liberen a DeLuca y que Mer solo sea sentenciada a servicio comunitario por varios meses, hasta que su licencia sea llevada a juicio. Joe vemos que es internada en un hospital psiquiátrico por un par de días, para que de esta forma ella pueda curarse mentalmente. Y un mes después vemos que finalmente sale y Alex le pide que se casen de nuevo, porque resulta que su antigua boda nunca fue válida. De vuelta con Jackson, él rápidamente le buscó reemplazo a Maggie, y ahora anda saliendo con esta llamada Vic, que es bombero en la Station 19 y no sé a ustedes, pero a mí me cae malísimo. Ahora sí vamos con lo importante, porque es que Amelia siguió avanzando con Link en su relación, hasta que sorprendentemente se dio cuenta de que estaba embarazada de él. Claramente ella no quiere cometer los errores de otros, y entonces decide contarle de una y sin rodeos, dejándolo bastante sorprendido y al igual que Amelia con muchas inseguridades que ambos al final superan y deciden seguir adelante con el embarazo. Alex mientras tanto consigue trabajo como jefe del hospital Back North, que por cierto es un completo desastre, y él se lleva consigo también a Richard ya que pues no tiene trabajo, y más tarde a Owen que no soporta a Koracic como jefe,
ya que el tipo le anda haciendo la vida imposible por haberse quedado con Teddy. A Meredith las cosas se le complican un poco, ya que la tipa en su servicio comunitario se dio cuenta de lo deteriorado que está el sistema sanitario y publicó un artículo hablando sobre esto en redes. Artículo que se vuelve viral y termina siendo tergiversado y provocando que la reputación del Grey Sloan se vea en peligro. No obstante, Mer consigue que borren el artículo, pero Bailey está súper enojada con ella, porque como dice, el daño ya está hecho. Y esto además provoca que Andrew discuta con Meredith por su comportamiento autodestructivo, que luego de esto provoca que Meredith termine en la cárcel, cuando falta el trabajo comunitario para acompañar a Sola que se enferma y tienen que operarla. Y mientras Mer anda en la cárcel, Bailey se entera de que está embarazada, emocionando bastante a Ben y abriendo con Amelia el club del embarazo, que pronto se queda con una sola integrante, porque Bailey tiene un día un aborto espontáneo, lo que la deja a ella y a Ben bien tristes. Link tiene una cena con sus padres divorciados, en la que les presenta a Amelia y se termina enojando con ellos cuando se entera de que se van a casar otra vez, ya que, según él, fue horrible lo que tuvo que vivir en su adolescencia por culpa de su divorcio, y de mala gana les dice que van a ser abuelos. Y Alex y Joe vemos que se casan otra vez en Halloween. Es en este punto cuando al hospital llega Sabi, una sobrina de Richard junto a su padre. Ella resulta que tiene un tumor y vino para ser operada, conociendo aquí a su prima Maggie, que sorprendentemente se parece muchísimo a ella, y se llevan tan bien que Maggie termina convenciendo a su tío de que la deje operarla, cosa que no sale muy bien, porque la cirugía se complica y Sabi termina muriendo, lo que deja bien mal a la pobre Maggie y a su tío súper enojado con ella. Y mientras esto estaba pasando, Richard se acercaba a esta pana llamada Gemma, una vieja amiga que quiere tener algo más con Richard, pero por respeto a Catherine claramente él la detiene. No obstante, Catherine se entera de esto y activa de una vez el modo tóxica. Así gente llegamos al día del juicio de Meredith, al que todos asisten para ayudarla, y Mer se da cuenta de que uno de los jueces del panel es Paul Costello, el mismo tipo que no le hizo la tomografía a Derek y terminó matándolo. Durante el juicio muchas de las cosas malas que Meredith ha hecho terminan saliendo a la luz, entre ellas que en primer lugar, ella nunca fue elegida para trabajar en el Grace de Seattle, sino que Richard fue quien manipuló la lista de internos en aquel año, y cuando Paul comienza a intervenir en los testimonios, Meredith entonces lo confronta y provoca que el tipo empiece a tener convulsiones. Ella sin embargo decide ayudarlo, y mientras lo llevan al hospital todo el juicio se detiene, y cuando casi anuncian que lo posponen, aparece Alex con muchos de los pacientes que Meredith ha atendido en su carrera, que explican el por qué ella no debería de perder su licencia médica, y además Alex muestra que grandes doctores como Cali Torres, April Kepner, Addison Montgomery, Arizona Robbins, Christina Young e incluso Izzy Stevens han enviado cartas para respaldar lo antes dicho, y hasta Bailey deja de lado su enojo para defender a Meredith, hablando de lo gran doctora que es y siempre ha sido, cosa que provoca entonces que Meredith recupere su licencia, y Bailey entonces le ofrezca otra vez su puesto en el hospital, al mismo tiempo que Paul vemos que termina muriendo, y esa misma noche DeLuca se aparece en casa de Meredith, para decirle que se ha dado cuenta de que ella a él no lo respeta tanto como lo hacía con Derek, por lo que le dice que mejor se tome su tiempo, y que piense mejor lo que en verdad quiere en su vida. Y después de esto llega el reemplazo de Alex al hospital, que es este llamado Cormac Hayes, un irlandés que resulta es un regalito que Christina le envió derechito desde Suiza a Meredith, y tal como pasó con Riggs, al principio no le cae nada bien a Meredith, pero ya luego se conocen mejor y se dan cuenta de que tienen más en común de lo que piensan, ya que hace 2 años él también perdió a su esposa, y resulta que tiene 2 hijos adolescentes que criar él solito. Mientras tanto, la relación de Richard y Catherine se sigue deteriorando, a tal punto que durante su aniversario, ambos organizan una cena en la que anuncian que se están divorciando, y aunque Catherine casi no quiere llegar a ese extremo, Richard ya está muy seguro de lo que quiere, pero como les dije, Catherine activó el modo tóxica y le dice a Richard que no se va a librar tan fácil de ella, por lo que termina comprando el Pack North, para que entonces todo el que se había ido tenga que volver al Grey Sloan a trabajar para ella. Ahora sí vamos con Amelia, que resulta se entera de que tiene 24 y no 20 semanas como ella pensaba, por lo que ahora Owen también podría ser el padre de su hijo, cosa que ella decide contarle a Link para que tenga la opción de elegir si estar con ella o no sin importar la prueba de paternidad, y la respuesta pues no es la que ella esperaba. Teddy por su parte anda primero insegura porque Owen no le había pedido matrimonio, por lo que cuando él se entera entonces la complace, le confiesa lo mucho que la ama y le pide matrimonio, lo que emociona a todos menos a Koracic. Amelia al mismo tiempo decide que va a criar sola a su baby, pero ya luego de un par de capítulos, Link se le presenta en la casa diciéndole que está enamorado de ella con o sin paternidad, y aquí ella entonces le revela que ya se la hizo y que resulta que sí, él es el padre. Pero antes de que esto suceda, Teddy se enteró de las dudas de Amelia de la paternidad, y como ella anda bien insegura de que Owen realmente la ama, lo primero que hace es irse a revolcar a escondidas con Koracic, o sea,
¿Qué carajos le pasa a esta gente? Pero bueno, Alex se fue disque a visitar a su madre después del juicio y nunca volvió, por lo que evidentemente Joe se preocupa bastante. Y un día vemos que ella, Bailey, Meredith y Richard reciben una carta de parte de Alex explicando su partida. Y es que resulta que él no va a regresar nunca, porque después del juicio se contactó otra vez con Izzy, enterándose de que ella tiene 2 hijos, que resulta son resultado de los embriones que ambos habían congelado hace años, es decir que también son hijos de Alex. Y pues en resumen, él quiere pasar tiempo con sus hijos y ser ese padre para ellos que él nunca tuvo. Izzy ahora va a ser cirujano oncológica y todos viven juntos y felices en una hermosa granja. A Joe él le dice que está igual de enamorado de ella que de Izzy, pero él espera que lo entienda pues ella sabe lo que es crecer sin un padre. Le manda los papeles de divorcio y le deja sus acciones en el hospital, despidiéndose así para siempre. A Bailey y a Richard le agradece por todo lo que le enseñaron y por convertirlo en el gran cirujano que es hoy en día. Y el capítulo termina con un hermoso homenaje a la relación de Alex e Izzy durante las primeras temporadas. Y así gente, Meredith oficialmente se queda sola y solo nos queda ella de los primeros 5. Después de esto le toca a De Luca tomar protagonismo, porque atiende a una paciente a la que se le dificulta poder diagnosticar, y el tipo se obsesiona tanto con esto que comienza a desarrollar el mismo trastorno bipolar de su padre, lo que preocupa bastante a Karina y a Meredith, a quien él termina tratando mal cuando quiere ayudarlo. Es debido a esto que él es enviado a terapia, y un día cuando atiende a una paciente sospecha que esta es víctima de trata de personas, pero claramente nadie le cree por sus recientes comportamientos y al tipo termina dándole una crisis nerviosa delante de todos. Y al final pues resulta que sí era cierto lo de la trata, pero nadie se entera nunca y se llevan a la chica de nuevo. Mientras todo esto pasaba, Levi decide irse de casa de su madre al darse cuenta de que ella todavía no lo ha aceptado, por lo que entonces se va a vivir con Nico, al que le propone tener algo más que solo sexo, cosa que al tipo no le emociona mucho porque es que resulta que sus padres no saben que él es gay. Y luego, cuando Link rechaza una oferta de trabajo en la marina, él recomienda a Nico, que entonces termina con Levi para poder irse. Y Bailey resulta que se encariña con un paciente llamado Joey, al que decide acoger en su casa para que pueda terminar la preparatoria e ir a la universidad. Y vemos que Jackson, gracias a Dios, termina con Vic. Ahora sí vamos con lo importante, porque Joe después de que Alex la abandona decide activar el modo bichota y va a hacer que el tipo se arrepienta de haberla abandonado y se muda con Levi para llorar juntos. La pendeja de Teddy ahora se siente mal por lo que hizo y se lo termina confesando a Maggie, que le dice su par de verdades, pero esto no es impedimento para que ella otra vez se quite las ganas con Koracick, a pesar de que, ojo, ya Amelia había aclarado todo sobre que Link era el padre. En este punto ella junto a Richard, Maggie y Hayes viajan a California a una conferencia de innovación quirúrgica y durante esta, Maggie se reencuentra con este tipo llamado Winston, con quien trabajó durante su residencia hace años y que aprovecha y le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella y ambos se dan mucho cariño, pero Maggie le deja claro que no está lista para nada serio. Teddy por su parte se encuentra con esta llamada Claire, que resulta hace años era la novia de Allison, una amiga con la que ambas compartieron cuarto, pero que murió el 11 de septiembre en el accidente de las Torres Gemelas, y con la que también nos enteramos Teddy resulta que se acostaba, a pesar de que era la novia de su disque mejor amiga. Ellas liman asperezas después de todos estos años, ya que Teddy le pide perdón a Claire por todo el daño que le hizo, enterándonos además de que por la muerte de esta amiga fue que Teddy quiso enlistarse en el ejército. Y ahora sí llegamos a la etapa final de la temporada, porque Richard durante la conferencia estuvo alucinando que Catherine vino a reconciliarse con él, y durante la presentación él comienza a verse desorientado y a decir estupideces, por lo que todos claramente se preocupan y lo llevan derechito a Seattle, donde comienzan a buscarle diagnóstico, porque Meredith se rehúsa a aceptar que Richard tiene Alzheimer, y con ayuda de De Luca, que por cierto estaba suspendido, termina descubriendo que hace años él se hizo un reemplazo de cadera, que ha estado filtrando cobalto a su sangre y causando estos síntomas. Justo Amelia entra en parto, pero quien se queda con ella es Bailey, porque Link tiene que operar de emergencia a Richard. Al final la cirugía termina saliendo bien, al mismo tiempo que Amelia da a luz a un hermoso bebé. Teddy por su parte, cuando regresó quiso acelerar los planes de boda con Owen, y justo esa misma noche se casaban, pero antes la tipa se quiso despedir de Koracick y por accidente le envía un mensaje de voz a Owen en medio del acto, audio que él escucha en medio de una cirugía, y aparte de que se le rompe el corazón, tiene que pasar semejante vergüenza. Richard, vemos que al mejorar, le pide a Catherine que se marche, a pesar de que ella estuvo ahí con él durante todo este tiempo. Hayes invita a Meredith a una cita, y aquí ella se encuentra con De Luca, que está teniendo otra crisis nerviosa, y la temporada termina con Teddy llegando a su boda, enterándose de que ya no hay boda, porque Owen la pospuso y parece que se le pasó decirle. Llegamos a la pandemia
pandemia, gente, es abril de 2020 y todo el mundo se está enfrentando al COVID-19, motivo por el cual ahora todos usan mascarillas, evitan el contacto y bueno, ya se saben el procedimiento. Maggie es ahora novia de Winston oficialmente. DeLuca ya no es residente porque tiene depresión posterior a lo de la temporada pasada. Y Meredith, al igual que todos los demás médicos, anda desesperada al ver cómo todos sus pacientes se mueren y no puede hacer nada por ellos. Por otra parte, Jackson y Joe vemos que desde hace tiempo son amigos con derechos, ya que Joe le pidió esto de favor al tipo para de esta forma poder superar a Alex. Y en medio de todo esto, Richard regresa al hospital, a pesar de que Bailey lo quiere lejos para que no se exponga al COVID. Y Catherine, que anda triste porque él todavía no la perdona, termina quitando a Koracic del puesto de jefe de jefes para dejarlo otra vez en neuro y poner a Richard en su lugar, lo que hace que ahora sí ambos se reconcilien. Una noche, mientras Meredith regresaba al hotel donde se estaba quedando por el COVID, ella termina desmayándose en el estacionamiento, porque resulta que se ha contagiado. Al hacerlo, ella es puesta inmediatamente en cuarentena, donde lamentablemente tiene un colapso y despierta en una playa en la que se encuentra con nada más y nada menos que nuestro queridísimo Derek, que le habla de lo mucho que le extraña, pero le advierte que es mejor que no se le acerque. Y a partir de este punto, veremos cómo en una serie de capítulos, ella se va reencontrando en este lugar con varios de esos personajes que queremos tanto, pero que ya no están en este mundo. El siguiente es George, que le cuenta a Mer que de vez en cuando visita a sus hijos, y advierte que no puede quedarse en la playa, porque esto podría romper al pobre de Richard. Y además, Meredith aprovecha para decirle que él cambió su vida y le enseñó que hay que darlo todo por ayudar a los demás. Después, Mer se topa con Lexi y Mark, mis favoritos personalmente, que en un emotivo y nostálgico encuentro, convencen a Meredith de que la vida y todos sus aspectos valen la pena. Pero ahora hagamos un stop con esto y vayamos al mundo real, donde Amelia y Link andan de licencia de maternidad y además se pasan casi toda la temporada cuidando también de los hijos de Meredith. Ellos no tienen una trama muy relevante, pero en un punto Link comienza a considerar la posibilidad de casarse con Amelia y tener más hijos, cosa que ella no está muy segura de creer en su vida, pero esto concluye ya más adelante. Ahora me imagino que quieren saber qué pasó con Owen y Teddy. Bueno, pues les cuento que Owen se ha pasado todo este tiempo evitándola, aunque ella no sabe claramente el por qué lo está haciendo, a pesar de que se siente terrible por lo que hizo. Y cuando Owen le da la oportunidad de que ella le diga la verdad, otra vez la tipa le miente. Él entonces le muestra el mensaje de voz y ahora sí la manda al carajo, aunque ella sigue insistiéndole en que lo perdone. Pero al mismo tiempo también anda bien preocupada por Koracic, que da positivo a COVID y tiene muchas complicaciones, hasta que al final mejora y la tipa le confiesa que a él nunca lo amó tanto como ama a Owen, a quien ella decide contarle su historia con Allison, que es el mismo nombre que lleva su hija, cosa que hace que Owen se enoje aún más con ella, al darse cuenta de que Teddy solo sabe ocultarle cosas. Es aquí cuando llegamos a uno de los momentos más tristes de la temporada, porque la paciente que Andrew acusó la temporada anterior de víctima de tratas regresa al hospital y resulta que sí lo era. Y cuando DeLuca ve a su secuestradora saliendo del hospital, convence a Karina de que la sigan juntos, lo que fue la peor decisión de su vida, porque la mujer termina siendo arrestada con su cómplice, pero lamentablemente apuñala de muerte a DeLuca. Owen y Teddy son quienes lo atienden y luchan por salvarlo, mientras que Karina está destruida por todo esto. Al final sí consiguen estabilizarlo y todos felices y contentos, hasta que después de un rato DeLuca comienza a sufrir hemorragias internas y ahora sí se nos termina muriendo, apareciendo entonces con Meredith en la playa, y ella evidentemente se sorprende al verlo en este lugar, pero entiende de inmediato lo que esto significa. DeLuca le dice en una escena bastante conmovedora que él ya ha descubierto quién es y que ahora va a estar feliz al lado de su madre, por lo que se va corriendo a reencontrarse con ella a lo que parece ser su paraíso, concluyendo así con este personaje mientras que todos quedan devastados por su muerte. Pero la más afectada por todo esto es Teddy, que después de un homenaje que le hacen a DeLuca en el hospital, es encontrada por Owen muy mal mentalmente. Aquí se le dedica todo un capítulo a ella en el que nos muestran cómo Owen la atiende, al tiempo que ella es perseguida en sueños por los errores que ha cometido. Y al final ella despierta y comienza a mejorar poco a poco. Por otra parte, Winston y Maggie crecen en su relación, y él viene a visitarla de vez en cuando, hasta que en un punto él le termina pidiendo matrimonio y ella acepta. Pero antes de la boda, él se muda a Seattle, y en el proceso es detenido arbitrariamente por un policía, y sufre una injusticia que deja muy preocupada a Maggie, porque es que en esta temporada se tocaron temas muy controversiales y delicados, como la muerte de George Floyd y las protestas que se hicieron, cuando la madre de Bailey, que resulta tenía Alzheimer, terminó muriendo debido al COVID por un descuido en el asilo en el que estaba, cuando llega un paciente que piensa que la pandemia es una estafa y cositas así por el estilo. Pero el más importante es cuando Jackson se da cuenta de cómo la pandemia está afectando a las minorías de manera diferente, por lo que una noche se marcha de Seattle con la idea de hacer más con su fundación para pelear por los derechos de los afroamericanos. Y para esto vemos cómo él se va primero a visitar a su padre, para confrontarlo sobre el por qué lo abandonó de pequeño, porque él siente que tiene que saberlo para poder cerrar bien el ciclo. Ya después él va con nuestra queridísima April, a quien por fin vemos de nuevo. A ella él le pide que se mude con él a Boston, para que de esta forma él pueda dirigir la fundación y
no estar lejos de Harriet y perderse su infancia. Al principio ella no quiere porque piensa que es solo un capricho de niño rico de Jackson, pero al final termina aceptando, confesándole que se separó de Matthew hace un tiempo y que la verdad es que ella está lista para empezar de nuevo. Es así como él entonces va con Catherine para informarle sobre lo que ha estado pensando, dejando a Catherine muy orgullosa y emocionada de que por fin Jackson quiere trabajar de manera directa en la fundación. Pero antes de irse les cuento que a Joe se le metió en la cabeza que quiere dejar la cirugía y al final termina cambiándose a obstetricia y ginecología. En este punto, con ayuda de Winston, que ahora trabaja en el Grey Sloan, finalmente consiguen despertar a Meredith, que a pesar de que no quiere despedirse de Derek en la playa, termina haciéndolo pues tiene que volver con sus hijos. Esto emociona bastante a todos, y justo Jackson le presenta su renuncia a Bailey, lo que la deja triste y sorprendida al mismo tiempo, porque bueno, ahora que él se hace cargo de la fundación, oficialmente es el jefe de todo el mundazo. Durante el capítulo le hacen un pequeño homenaje a la historia de Jackson, y cuando vemos que él se despide de Meredith ya mejorcito, ella le dice que se acaba de dar cuenta que ella es la ganadora del juego, pues es la única residente de su generación que sigue en el hospital, aunque no por mucho tiempo, les hago spoiler. Con Jackson también decide irse a Corazic, gracias a papá Dios, porque luego de atender a un paciente nativo americano, también decide luchar por los derechos de las minorías desde la fundación Avery, y es ahora cuando Richard y Bailey le cuentan a Meredith sobre lo que pasó con DeLuca, pero ella ni se sorprendió al escuchar esto, y solo les dice que ella ya lo sabía, que él está bien y que está feliz con su madre, lo que obvio sorprende mucho a Bailey y a Richard. Después de esto, Meredith finalmente regresa a su casa, con Amelia y sus hijos después de tanto tiempo. Owen termina reconciliándose con Teddy, conocemos a los hijos de Cormac que no aportan nunca nada, y Joe, luego de atender a una bebé que ha quedado huérfana, toma la decisión de adoptarla, aunque su solicitud es denegada porque no cumple con la verificación de antecedentes, lo que la deja bastante triste. Es así como llegamos a la recta final de la temporada, en la que Meredith, mientras se recupera en casa, es visitada por Bailey, que le termina proponiendo que se haga cargo del programa de residencia y ella acepta. Otros dos que no aportan nada relevante son Levi y Nico, porque es que este último sigue trabajando en el hospital y ahora quiere reconciliarse con Levi, aunque al principio él no está muy seguro de querer volver. Al final termina perdonándolo y se reconcilian, llegando así al gran final de temporada, en el que vemos de manera resumida todo lo que pasó en casi un año. En agosto de 2020, Meredith empieza como directora del programa de residencia. Aquí también es la boda de Maggie y Winston, que al final posponen hasta después de la pandemia para poder hacerla más grande como se merecen. En septiembre, Amelia sigue teniendo diferencias con Link sobre tener más hijos y el matrimonio, y la situación empeora cuando Joe le pide de favor a Link que adopte a Luna hasta que ella pueda llevársela a su casa legalmente, cosa que él acepta y a Amelia no le agrada mucho que digamos. En diciembre y para Año Nuevo, vemos como Owen otra vez le pide matrimonio a Teddy luego de haberse reconciliado. Aquí también vemos como todo el personal es vacunado contra el COVID, y Joe finalmente consigue la custodia de Luna, pero para hacerlo y poder pagar todo, termina vendiendo sus acciones del hospital a Corazic, noticia que no emociona para nada a Bailey. Y es así como llegamos a abril de 2021, cuando Maggie y Winston tienen la boda de sus sueños, al tiempo que Joe se muda con su nueva hija en una propiedad que era de Jackson. Link le propone matrimonio a Amelia delante de los niños, pero ella termina rechazándolo y rompiéndole el corazón en 1000 pedazos, por lo que él va a consolarse con Joe, terminando la temporada mostrándonos que Meredith y Hayes han comenzado a acercarse. Temporada 18, ya casi llegamos a la meta. Todo continúa con Meredith siendo invitada a Minnesota a la clínica Mayo, donde el Dr. David Hamilton, un antiguo compañero de la madre de Meredith, la invita y dice para asistir a la inauguración de una biblioteca en honor a Ellis, pero realmente es una excusa para hablarle de un centro de investigación de vanguardia dedicado a curar la enfermedad de Parkinson, que él necesita que Meredith sea quien dirija, ya que él padece esa enfermedad y sabe que ella es la única que puede ayudarlo a curarse. En este viaje Meredith también se reencuentra con el Dr. Nick Marsh, el tipo que les dije en la temporada 14 que iba a ser relevante. Con él ella empieza una relación durante la temporada, porque con Cormac nunca llegó a nada debido a los hijos del tipo, pero eso ya lo veremos más adelante, porque Mer tiene que decidir si aceptar o no el proyecto, y para eso busca a Amelia para pedirle consejo, y Amelia, que ya terminó definitivamente con Link y le rompió el corazón, se une también al experimento y convence a Meredith de que acepte, ya que si tienen éxito podrían cambiar el mundo y salvar muchas vidas, aparte porque conoce a esta doctora llamada Kai, que bueno, es de género no binario, con quien ella termina enredándose durante la temporada. Al final Meredith acepta el proyecto, pero con la condición de vivir y trabajar en Seattle y solo venir una vez por semana al laboratorio. Owen y Teddy terminan finalmente casándose en el bar de Joe, junto a Megan, que resulta terminó con Riggs hace tiempo, y ahora regresó a Seattle con su hijo Farouk. Es en este punto cuando tenemos la primera aparición de Allison en la serie, después de tanto tiempo, porque es que ella regresa a Seattle para hacer una cirugía, encontrándose aquí con Meredith después de la muerte de Derek, lo que provoca que ambas terminen llorando juntas, y antes de irse de nuevo, Meredith
Meredith le invita a conocer a sus hijos. Me encantó este regreso porque creo que todos amamos a Addison mucho con demasiado. Luego de esto tenemos un crossover con Station 19 durante el cual este tipo llamado Dean Miller, que por cierto apareció temporadas atrás, termina muriendo y Ben le confiesa a Bailey que le había prometido cuidar a su hija en caso de que le pasara algo, por lo que ahora ambos adoptan a esta pequeña llamada Prue. De vuelta en Minnesota, Koracic tiene varias apariciones durante la temporada, pero no aporta nada y nada que valga la pena mencionar. En medio de todo esto, Hamilton se frustra al ver que su enfermedad avanza y no la cura, al tiempo que Meredith es presionada por Bailey, ya que sin ella en el hospital no van a poder atraer residentes al programa, por lo que Meredith, como compensación, trae a este tipo llamado Jordan, que es residente en Minnesota, tiene muchísimo talento y además está medio obsesionado con Bailey y su trabajo, pero no dura mucho porque al final Bailey lo manda otra vez a Minnesota, por algo que ya les contaré más adelante, porque lo importante ahora es que el hijo de Megan tiene problemas con su corazón, por lo que le hace falta un trasplante de urgencia. Al final consiguen un corazón que Cormac, Teddy y Owen salen a buscar juntos, pero justo cuando venían de regreso, el conductor que iba con ellos sufre un derrame cerebral y el automóvil termina cayéndose por un barranco. Pero antes de contarles aquí qué pasa, resulta que Kai y Amelia consiguieron un gran avance en el proyecto, por lo que llevan a Hamilton a Seattle para que Meredith finalmente lo opere e intente curarlo, lo que al principio tiene complicaciones, pero al final el tipo sale bien de la cirugía y Meredith Grey otra vez hace historia. Ahora sí volvamos con los otros tres que consiguen hacer que Teddy salga del auto con el corazón para que busque ayuda y lo lleve al hospital antes de que ya no sirva. En este momento Owen, pensando que está al borde de la muerte, le confiesa a Cormac que ha cometido un delito, y es que desde hace ya un par de capítulos él ha estado ayudando a veteranos del ejército moribundos, dándoles drogas para que se desvivan ellos mismos y no sufran tanto. Esto deja a Cormac en shock y Owen aquí lo ayuda a él a salir del auto para que pueda estar con sus hijos, lo que hace que Owen entonces termine cayendo por el barranco. De todas formas no se muere y al final también es rescatado, pero después de esto Hayes quedó medio traumado y a pesar de que quiere denunciar a Owen no lo hace por agradecimiento. Le presenta su renuncia a Bailey y se regresa a Irlanda con sus hijos, y así nos despedimos para siempre de Cormac. El trasplante de Farouk también sale bien y otra vez todos felices y contentos, a excepción de Teddy, que presiente que algo Owen le está ocultando y no quiere decirle. Richard, por su parte, tiene la brillante idea de implementar un método creado por él mismo, que permite a los residentes realizar procedimientos con la supervisión mínima de un titular, y al principio todo va de maravilla con esto, hasta que en uno de los procedimientos, Levi termina matando accidentalmente a un paciente, lo que hace que el tipo sufra una crisis, termine su relación otra vez con Nico y se encierra en su casa diciendo que no quiere volver nunca al trabajo. Esto además provoca que Bailey cancele el método Weber para siempre, que Richard solo quería implementar para traerle algo innovador a esta generación de residentes. Y ya después él se siente culpable por lo de Levi e intenta hacer que regrese. No lo consigue, pero Levi regresa solito después de que su madre casi muere y él tiene que salvarla. Aunque cuando vuelve ya Nico no está ahí para él como siempre, y ahora sí estos dos terminaron definitivamente. Y antes de que vayan a los comentarios a decirlo, no, todavía no me he olvidado de Maggie y Winston, pero la verdad es que su trama fue muy poco relevante en esta temporada, porque resulta que a Winston se le apareció un hermano menor llamado Wendell, que es un estafador muy problemático. Este tipo intenta vender una nueva tecnología al hospital, y Maggie decide darle una oportunidad a pesar de que Winston le advierte que no lo haga. Al final el tipo le roba 10,000 a Maggie y 10,000 a Winston, se marcha de Seattle, y a pesar de que Winston dice que no va a permitir que esto se quede así, nunca hace nada y Maggie solo le dice que se olvide de eso. De igual forma tenemos la trama de Link con Joe, que ahora se está adaptando a su nueva vida, como madre soltera y residente otra vez de obstetricia y ginecología. Y tienen un cambio de look terrible, pero bueno, lo que hay es que Link, luego de haber encontrado a Amelia besándose con la doctora Kai, queda completamente destrozado y encuentra consuelo con Joe, que justo ha empezado a sentir cosas por él, aunque ya luego ella se lo confiesa. Él le dice que no le corresponde y después de un par de capítulos, ambos deciden seguir siendo amigos y hacer como que nada pasó, mientras que a Amelia no le dura mucho el cuento de hadas con la doctora, porque resulta que Kai no quiere tener hijos porque piensa que son una distracción para su carrera. ¿Y saben qué tiene Amelia? Exacto, un hijo. Motivo por el cual Kai le termina y Amelia queda bien triste por esto. Y ahora sí vamos con lo importante. Primero tenemos a Owen y a Teddy, que tienen problemas luego de que Teddy descubre lo que Owen ha estado haciendo con los veteranos, que es evidentemente un delito, pero esta trama se queda de lado por un par de capítulos, porque ambos deciden ir a terapia luego de que el pequeño Leo comienza a hacer cosas de niñas, a jugar con vestidos y cosas por el estilo. Y mientras que Owen quiere dejarlo que él descubra su propia identidad, Teddy entiende que lo mejor es guiarlo y seguir pasos concretos para que él sepa lo que
que en verdad quiere. Mientras tanto, a Meredith la ponen entre la espada y la pared, cuando le ofrecen un puesto permanente como directora del Centro de Investigación Grey y jefa de cirugía general en la Clínica Mayo. Esto emociona mucho a Nick, que lo ve como la forma de que por fin ambos puedan estar juntos, aunque Meredith no está segura de aceptar el puesto, porque es que el Grey Sloan no está en su mejor momento, ya que el Consejo de Acreditación Médica ha recibido varias quejas del programa de residencia y envían a una inspectora para evaluar si el programa debe seguir abierto. Esto pone a Bailey muy nerviosa y peor cuando se entera de que Meredith planea irse, por lo que tiene una fuerte discusión con Merck por siquiera considerarlo, teniendo al final un ataque de pánico que hace que el programa sea puesto en periodo de prueba. Esto enoja bastante a Catherine, porque aparte, poco a poco, el hospital se ha ido quedando sin suficientes médicos, motivo por el cual Bailey le suplica a Joe que regrese como asistente quirúrgica, y Joe acepta, pero de todas formas mantiene su puesto de obstetra a tiempo parcial. Addison aquí tiene otro pequeño cameo, pero la verdad es que no aporta nada, así que vamos a omitirlo, porque resulta que Meredith a pesar de todo acepta la oferta, por lo que Nick viaja a Seattle para ofrecerse a trabajar en Grey Sloan y que ambos estén juntos hasta que el programa se estabilice de nuevo, y así ella pueda irse tranquila a Minnesota. Esto tiene muy enojada a Meredith, que dice que todos los de su generación se fueron y nadie les dijo nada, y ahora que ella quiere hacerlo, todos la culpan de malagradecida y de querer sabotear el programa. No obstante, de todas formas, decide aceptar lo que le propone Nick y quedarse. Y por si todo esto fuera poco, Catherine le revela a Richard que su cáncer ha vuelto y ha empeorado bastante. De regreso con Owen, él es amenazado por el esposo de una veterana, que quiere que él le dé drogas para acabar con el sufrimiento de su esposa, pero Teddy se lo prohíbe rotundamente a Owen y le ofrecen otras alternativas al tipo para así salvar a su esposa, aunque ninguna le agrada, y él dice que entonces va a denunciar a Owen por lo que hizo. Pero antes de que esto pase, vemos que Jackson y April, que ahora están juntos de nuevo, cosa que me encanta, vienen a Seattle para resolver el problema con el Consejo de Acreditación. Y ahora sí, el programa se va al carajo cuando hay escasez de sangre en el hospital y Meredith se arriesga operando a una paciente que termina muriendo. Lo que Richard le dice acaba de matar oficialmente el programa. Al mismo tiempo, con Bailey se presenta un oficial para contarle que uno de sus doctores cometió un crimen, y ella entonces confronta a Owen y a Teddy al respecto. Pero como Bailey no es tan mala, les da un par de horas antes de denunciarlos oficialmente y que así puedan escapar, por lo que vemos cómo recogen a su grupo de carajito y se van rápido del país como fugitivos. Catherine por su parte comenzó a darse quimios y pudo mejorar bastante, por lo que se va de vacaciones con Richard a quién sabe dónde, mientras que el programa de residencia del Grey Sloan es declarado incompetente y cerrado de manera indefinida, cosa que hace que Bailey, súper frustrada, le presente su renuncia a Jackson y se marcha del hospital, al igual que todos los residentes, que ahora tendrán que buscar otros lugares para terminar su residencia. Y es así como llegamos al gran final, en donde Jackson le pide a Meredith que actúe como jefe interina de cirugía, ya que su reputación es lo único que podría permitir que el programa se reconstruya. Mer se enoja con Jackson por pedirle esto, pero el tipo le ofrece un mejor sueldo que en Minnesota y se marcha con April dejándola sola. Y con Chasing Cars de fondo, vemos como Melia se reconcilia con Kai, que no ha podido olvidarla, mientras que Nick se enoja con Meredith por haber aceptado quedarse, a lo que ella solo le responde que se regrese a Minnesota. Él entonces obedece marchándose, y en este momento Meredith se recuerda a sí misma cuando era joven, juzgándose porque se ha convertido en lo que ella más temía, que era su propia madre Ellis. Ella entonces se levanta y sale corriendo a buscar a Nick, finalizando así con esta temporada y con el capítulo 400 de toda la serie. Llegamos finalmente a la temporada 19, donde 6 meses después vemos que muchas cosas han cambiado. Meredith es aún jefe interina del hospital y para revivir el programa de residencia ha reclutado nuevos residentes quirúrgicos que sacó de otros programas. Aquí se nos introducen nuevos personajes que van a pretender ser el reemplazo de los originales o algo parecido. En primer lugar tenemos a Simone Griffith, una tipa cuya madre murió justamente en este hospital cuando ella nació y que vive con su abuela que padece de Alzheimer. Lucas Adams es el bonitillo del grupo, que nos acabamos enterando es sobrino de Amelia y por ende también de Derek. Y aunque al principio quiere ocultarlo de los demás por miedo a que lo acusen de nepotismo, al final Amelia lo obliga a contarle a todos de su parentesco. Mika Yasuda es una que pronto nos enteramos de que es lesbiana y empieza una relación con Helm, que es una residente de la generación de Levi que nunca mencioné porque nunca fue importante, pero que ahora va a adquirir un poquito más de relevancia. Lo que hay es que ella fue despedida la temporada pasada y ahora es mesera en el bar de Joe. Por último tenemos a Jules Millis, a quien Link conoció la noche anterior en el bar y con quien se acostó sin saber que ella era residente en el hospital, aunque esta trama no avanza mucho porque ella le deja claro que no está interesada en él, porque la verdad es que quien le interesa es este llamado Benson Kwang, el quinto y último de los residentes importantes, del que no hay mucho que contar, pero que se vuelve el amigo con derechos de Jules eventualmente. Lo interesante inicia cuando Nick regresa al hospital debido a una extraña cirugía y Meredith, que no lo había llamado en 6 meses, habla con él así como si nada y le ofrece el puesto de director de residencia a tiempo completo en Seattle, ya que ambos puestos están siendo mucho trabajo para ella. Nick acaba aceptando justo cuando regresan
Owen y Teddy del extranjero, ya que ambos han conseguido que se retiren los cargos en su contra, pero les advierto que estos dos van a pasarse toda la temporada en problemas, al igual que las demás parejitas de esta serie, como por ejemplo Maggie y Winston, cuya química comienza a acabarse, y Winston le dice un día a Maggie que se va a cambiar de especialidad, porque el perfeccionismo de Maggie lo tiene pila de estresado y él no quisiera que el trabajo se interponga en su matrimonio. Esto consterna bastante a Maggie, ya que ella dice que nunca renunciaría a su carrera por él. Obviamente en esta lista también entran Nick y Meredith, ya que ella le confiesa que todavía está muy enamorada de él y le explica que no lo llamó en 6 meses porque tenía miedo. Ambos medio que hacen las paces y en medio de esto Zola comienza a tener ataques de pánico en la escuela, dizque porque tiene miedo del Alzheimer y de que Meredith también lo contraiga. Esto preocupa bastante a Mer, y Kai, que vino de Minnesota a ver a Amelia, acaba descubriendo que Zola es una niña superdotada y que por esa razón se siente fuera de lugar en la escuela y le dan los ataques. Y es por esto que Meredith comienza un tour con Zola por diversas escuelas del país, hasta encontrar una en la que Zola se sienta verdaderamente cómoda. Llegan hacia Boston, a una escuela STEM para niños superdotados, donde Zola se siente bastante cómoda y Mer aprovecha para visitar a nuestro viejo amigo Jackson, a quien Meredith le explica la situación, y cuando le cuenta que el miedo de Zola es por el Alzheimer, Jackson le propone a Mer financiar un proyecto con recursos ilimitados para que ella se venga a Boston e intente curar el Alzheimer, lo que suena como una locura para ambos, pero cuando Meredith se da cuenta de que Zola se sintió bien en la escuela, ella acepta el trabajo y confirma que se va a mudar en Boston. Al regresar a Seattle, ella anuncia entonces su partida e informa en el hospital que muy pronto alguien va a reemplazarla como jefa, lo que toma a todos por sorpresa y empeora la relación con Nick, ya que Meredith ni se molestó en contarle ella misma. No obstante, no hay tiempo para discusiones, porque en Seattle hay una tormenta y un rayo acabó cayendo en casa de Meredith, lo que provocó un incendio que obvio deja a Meredith bastante mal, aunque por suerte vemos que Maggie pudo recuperar el post-it de Meredith y Derek. Debido a esto, a Mer le toca pasar sus últimos días en Seattle en un hotel con los niños, llegando finalmente el día de su partida, donde tiene una fuerte discusión con Nick por la falta de comunicación que hay entre ambos, mientras que Teddy, ahora que Meredith se va, le da vueltas a la posibilidad de ella asumir el puesto de jefa, y Richard, que es quien decide, acaba diciéndole que si quiere el puesto pues es suyo. Y ahora sí, la Meredith se despide finalmente de todos en una sorpresa que Joe le prepara en el hospital, en el que ella da un discursito muy motivador y todos le dicen su par de palabritas bonitas. Aquí asisten todos menos Nick, que anda en el bar sintiéndose terrible por su deficiente relación con Meredith, hasta que se arma de valor y sale a buscarla antes de que se vaya, pero lamentablemente llega muy tarde y ella ya está en el avión a Boston, donde él la llama por teléfono para decirle lo mucho que la ama, pero ella finge que no lo escucha y le dice que le marca cuando llegue a Boston, finalizando así con la trama de Meredith hasta el final de temporada. Ahora vamos otra vez con los nuevos, y es que vemos que Simone y Lucas comienzan a acercarse e incluso terminan besándose, aunque la Simone anda pila de insegura porque le dice a Lucas que no está lista para una relación todavía, al tiempo que vamos viendo que Jules y Quan siguen cogiendo de vez en cuando para desestresarse. En este punto la casa de Meredith ya está reparada y Amelia le da su llave a Lucas para que se quede ahí, ya que él no tiene dónde quedarse y ella se mudó sola. Y para hacer las cosas más incómodas, resulta que Meredith antes de irse también se compadeció de Simone por lo de su abuela y le dejó su llave para que ella también se quede por un tiempo en la casa, donde al entrar se encuentran ambos con Mika, a quien fue Maggie que les regaló su cuarto. Y hablando de Maggie, la tipa llega a un punto en su relación con Winston en el que decide mudarse con Amelia en su departamento, y así se pasan la mitad de la temporada hasta que empiezan a ir a terapia para intentar salvar el matrimonio, y por un momento parece que van a reconciliarse, pero justo en este momento a Maggie se le presenta una muy buena oferta de trabajo para una investigación en Chicago, por lo que entonces deben mudarse y ella le pide a Winston que se vayan juntos, porque fue precisamente por ella que se instaló aquí en Seattle, y ahora que está empezando a rehacer su vida, ella quiere irse a otra parte. Esto provoca entonces que Maggie se vaya sola, dejando al pobre de Winston destrozado, mientras que vemos como Maggie se despide de Richard, que le regala una versión en miniatura del banco en el que hace años él se enteró de que ella era su hija, despidiéndonos así de este gran personaje, mientras ella ve a ambas de sus madres muy orgullosas de ella y de lo que ha logrado. De igual forma vemos como Teddy acepta finalmente el puesto de jefa interina, ya que nadie más quería aceptarlo de todas formas debido al estrés y todo el trabajo administrativo que implica el puesto. Y una vez siendo jefa, ella, que se había pasado todo este tiempo discutiendo con Owen por lo de la temporada pasada, arregla finalmente las cosas con él cuando el tipo recupera por completo su licencia y Teddy lo reasigna como jefe de traumas inmediatamente. Y de vuelta con los nuevos, vemos que Simone ilusiona otra vez a Lucas solo para que un día ambos lleguen a la casa y se encuentren con este tipo llamado Trey, que resulta es nada más y nada menos que el ex prometido de la tipa, lo que pone en una posición bastante incómoda a Lucas, que le toca ver cómo Simone se reconcilia con el novio a pesar de que es obvio que ella no lo ama, y cuando el tipo le pide matrimonio delante de todos, Simone acaba aceptando, dejando seco y sin jugo al pobrecito de Lucas. Por otra parte tenemos a Levi, que ahora es el nuevo jefe
de residentes de cirugía general, luego de fracasar en ginecología con Joe. Él tiene una pequeña trama medio X en la que conoce a este enfermero llamado Carlos y medio que empieza una relación con el tipo por un par de capítulos, pero al final él se muda a Phoenix por trabajo y le termina. Y Tom Koracick también tiene una pequeña aparición en la que le hace análisis a Catherine y le confirma que su cáncer está creciendo y que debe tratarse, lo que Richard posteriormente descubre y obvio se preocupa bastante. Pero dejemos esto aquí por ahora porque otro personaje que regresa y tiene un arco más o menos importante es nuestra queridísima Addison, quien viene para llevar a cabo con Bailey, que por cierto regresó al hospital, un proyecto de educación sexual que acaba motivando a Addison a luchar por la legalización del aborto y así poder salvar la vida de muchas más mujeres. Mientras que Bailey, en compañía de Joe y Karina, abre una clínica para también contribuir a la salud reproductiva bajo el nombre de Elena Bailey, su madre. Y durante la temporada Addison aparece varias veces. Luego de esto regresa para capacitar una clase de ginecólogos y obstetras de otros estados, específicamente en atención de abortos, pero esta vez viene escondida porque ella anda en un quirófano móvil por diversos estados asistiendo a mujeres, por lo que la gente ahora la ve como un monstruo que mata bebés y han levantado muchísimas protestas en su contra, lo que tiene a la pobre Addison bien mal, ya que le cuenta a Bailey que incluso ha tenido que usar chalecos antibalas y andar armada en las calles por seguridad. Todo este problema llega a un límite cuando Addison está atropellada junto a otra chica en medio de la calle, y aunque por suerte no le pasa nada grave y Link la atiende, Teddy y Richard intervienen para poner fin a todo este asunto. Y al final del capítulo vemos como Addison se monta otra vez en su quirófano móvil y se marcha para seguir con su trabajo. Pero esta trama no se queda aquí, porque luego de esto a quien atacan esta vez es a Bailey, a quien también acusan de asesina de bebés, y un tipo divulga toda su información por todas partes, lo que provoca que Bailey tenga que cambiar su número de teléfono, su dirección y todo lo demás por seguridad. Y aquí Addison regresa otra vez, pero solo para saludar y asegurarse de que Bailey está bien después de todo esto. Y quien tampoco la anda pasando nada bien es Amelia, ya que ella había seguido su relación con Kai a distancia, hasta que de repente la tipa viene a visitarla y le explica que le ofrecieron un puesto de trabajo en Londres para una investigación muy importante y que ella acaba de aceptarlo. Y aunque Amelia prácticamente le suplica que se quede, Kai le dice que se ha dado cuenta de que ambas están en momentos muy diferentes de sus vidas y se marcha de todas formas, dejando a Amelia, para variar, con el corazón roto y destrozada. Mientras tanto, Simón adelanta su boda y la muy descarada le pide a Lucas que sea su padrino, ya que no tiene nadie más a quien pedírselo, cosa que él acepta, pero no por mucho porque al final le pide a Jules que lo reemplace, lo que deja a Simón medio triste. Link de igual forma se ha pasado toda la temporada buscando la manera de cómo decirle a Joe que se ha enamorado de ella, pero sus sentimientos los deja de lado porque Joe se pasa un par de capítulos súper preocupada debido a que le informan que Luna tiene problemas auditivos, aunque al final no es nada grave y eso no se menciona mucho, así como tampoco se menciona de nuevo el hecho de que Mika tiene pila de deudas y que el sueldo que gana no es suficiente para ella poder pagar sus estudios y sus gastos, motivo por el cual del hospital le dan una beca. Y a Helm vemos que Richard le pregunta si quiere volver a ser residente, cosa que ella obvio acepta, lo que emociona bastante a Levi, que es como su mejor amigo. Nick le dice a Adam que tiene déficit de atención y que es bastante obvio que debería tratarse, confesándole que él también descubrió que tenía lo mismo cuando era joven y desde entonces ha mejorado bastante. Y llegamos así a la recta final de la temporada, en donde Richard y Teddy anuncian que Nick y Winston en conjunto con Maggie fueron nominados al premio Catherine Fox de Innovación Quirúrgica, cuya premiación será llevada a cabo en Boston, lo que significa que Nick se va a reencontrar con Meredith. Y llega así el gran día de la boda de Simón, durante el cual Lucas le pide que por favor no se case, pero de todas formas ella sigue adelante con sus planes, diciéndole que aunque hay atracción entre ambos, Trey también la ama y ella siente que tiene que darle una oportunidad. Y aquí conocemos también al padre de la tipa, pero X. Lo que hay es que parece que sí va a casarse, pero justo antes de que llegue al altar se da cuenta de que eso no es lo que en verdad ella quiere, y procede entonces a ir corriendo al hospital a buscar a Lucas, confesándole que no se casó y consumando ambos el amor que se tienen. Al mismo tiempo vemos que Nick, Richard, Catherine, Amelia y Bailey parten a Boston para la premiación, y al llegar Nick busca a Meredith en su nueva casa, topándose con un tipo llamado Michael que le abre la puerta y le dice que ella no se encuentra, lo que lo deja medio desconcertado y se marcha, solo para encontrarse con ella más tarde en su laboratorio, muy emocionada porque le muestra al grupo que ha descubierto algo que podría ser clave para prevenir el Alzheimer. No obstante, este descubrimiento podría insultar el trabajo de Derek y de muchos grandes médicos que han logrado avances en el Alzheimer, por lo que Richard le advierte a Meredith que si quiere mantener su reputación, no le presente su hipótesis a nadie. Winston por su parte se reencuentra con Maggie en el hotel con un cambio de look radical y aquí ambos acaban teniendo sexo, solo para que luego él le pregunte a ella si deberían considerar divorciarse. Y ahora sí es el momento de la ceremonia de premiación, durante la cual Catherine se sorprende al escuchar que Meredith le cuenta a alguien sobre sus avances en el proyecto. Y aquí Bailey, que se supone era quien iba a presentar el premio, queda
completamente sorprendida cuando quien se levanta es Meredith y le otorga a ella el premio de innovación quirúrgica por sus excelentes contribuciones al sistema de salud en este último año, lo que obvio deja a Bailey anonadada. De vuelta en Seattle vemos que Simone habla con Trey y le explica que Lucas no fue el motivo por el que no se casó, sino porque ella no lo ama, y luego le dice a Lucas que lo mejor es tomar distancia porque ella es muy problemática. Por su parte, Joe, en estos últimos capítulos, se la ha pasado coqueteando con este paciente llamado Sam, lo que pone bastante celoso a Link, que acaba confesándole lo que siente por ella, a lo que ella le responde que es un tonto, porque ella también siente lo mismo por él desde hace tiempo. En Boston, Amelia se lee toda la investigación de Meredith, dándose cuenta de que podría tener razón después de todo. Meredith finalmente busca a Nick después de la premiación, confesándole que sí lo escuchó aquel día, pero que en aquel momento tenía que enfocarse en los niños y por eso decidió ignorarlo, diciendo que lo extraña bastante y que ese Michael es el tutor de Zola y aparte es gay. Ambos entonces arreglan las cosas y deciden que van a estar juntos, acabando la temporada con Teddy preparándose con Simone y Lucas para operar de emergencia a Sam, pero justo antes de empezar Teddy se desmaya. Sam entonces entra en crisis y Lucas decide cortar disque para salvarlo, pero todo sale mal y cuando Owen llega al quirófano se encuentra a Teddy en el piso y a Sam muerto completamente desangrado. Y finalmente, gente, llegamos al resumen de la temporada más reciente de Grey's Anatomy, que inicia mostrándonos que luego de la muerte de Sam, los residentes reciben su respectivo boche de parte de Nick, que les informa que se muda a Boston, pero que todos son muy capaces y él confía que van a mejorar eventualmente, dejándolos al mando de Mami Bailey, que lo va a poner a todito en sintonía. Por otro lado, Teddy resulta que se desmayó por una infección dental que acabó causándole problemas cardíacos. Esto asusta bastante a Owen, pero Winston se hace cargo del caso y al final Teddy se recupera, mientras que Catherine hace que Meredith venga a Seattle para amenazarla con despedirla si no se retracta de sus afirmaciones sobre el Alzheimer, que podrían poner en peligro la reputación de la Fundación Fox. No obstante, Meredith está segura de lo que ha descubierto y Amelia también vio lo mismo, por lo que le hace creer a Catherine que ella ganó y que va a dejar de lado su teoría, pero la verdad es que le entrega a Amelia todos los informes de lo que ha hecho para que ella continúe la investigación en secreto. Simone vemos que sigue con su vaivén con Lucas, a quien le dice que no pueden estar juntos porque ella quiere enfocarse en su carrera y darle prioridad, por lo que Lucas explota y le dice su par de verdades por haber estado jugando con él y la manda al diablo, llegando hacia la parte en la que Amelia y Meredith intentan buscar financiamiento para su investigación por otras vías, pero tienen dificultades debido a su relación con la Fundación Fox, y Meredith aprovecha que vino a Seattle a escondidas para hablar con Teddy, que aún se está recuperando, y contarle sobre el descubrimiento que ha hecho, consiguiendo así que Teddy se ofrezca a financiarle en secreto sin que Catherine se entere, cosa que emociona bastante también a Amelia, que justo conoce a la nueva cirujana pediatra del hospital, que es esta llamada Mónica Beltrán, con quien tiene choques al inicio, pero con quien ella siente que tiene química después de un par de capítulos. Y aquí tenemos dos regresos de personajes, uno más importante que otro. Primero tenemos a Nico, que resulta tiene nuevo novio y están planeando tener un hijo, lo que deja a Levi medio desconcertado, pero por alguna razón este encuentro lo motiva a querer aplicar a una beca en pediatría. Y en segundo lugar tenemos el gran regreso de Arizona Robbins, que es invitada por Bailey para atender una cirugía neonatal que podría hacer historia, pero como esto no es relevante, les cuento que al final la cirugía sale bien y Arizona le da un consejito a Bailey para que trate de mejorar a los pobres residentes. Y hablando de residentes, vemos que Mika tiene una fuerte pelea con Lucas, luego de que este le robó un procedimiento con Bailey, aunque ya luego de un par de capítulos se reconcilian y todos felices y contentos, menos Meredith, que tiene que salir corriendo a Boston, luego de enterarse de que Bailey, su hijo, fue hospitalizado por apendicitis y Nick no le pidió su consentimiento, lo que le enoja bastante porque ella le explica que desde que murió Derek, los niños solo la han tenido a ella, a lo que él le responde que ahora él también está ahí para ellos y ambos arreglan las cosas. Y de vuelta en Seattle vemos que Simone se hizo un cambio de look y que Lucas acabó yéndose de la casa, pero luego de un par de capítulos cuando regresa, se topa con Quan mudándose en su cuarto, porque Simone se hizo pana de él en un capítulo y le pareció heavy que él se mudara en la casa, lo que resulta medio raro porque técnicamente la casa de la tía de Lucas, pero bueno. Lo que hay es que después de esto, Owen y Teddy tienen una experiencia con un padre y una niña que hace que Owen se ponga a reflexionar y a pensar que sería una excelente idea que instruyan a más personas en procedimientos y primeros auxilios, por lo que le pide financiamiento a Teddy, a quien le parece heavísima la idea, pero después se acuerda que le dio todo lo cuarto a Meredith por su investigación, por lo que le voltea la cosa a Owen y le dice que le dé tiempo para revisar si tienen el presupuesto para eso. Al mismo tiempo que Amelia siente que Mónica se ha pasado toda la temporada coqueteándole, pero cuando le invita a salir, ella le dice que malinterpretó todo y que ella actualmente se está divorciando de su esposa, por lo que Amelia queda como una real ridícula, y el Owen, que no se puede quedar callado, mete la pata de que para no molestar a Teddy y le pide el financiamiento para su proyecto directamente a Catherine, a quien le gusta la idea y le dice que va a revisar qué tanto dinero les queda para investigaciones. Joe y Link por su parte
han seguido en su relación y en un capítulo Joe tiene una falsa alarma de embarazo y luego de esto decide dedicarse en lleno a ginecología, por lo que renuncia a su puesto en cirugía general, llegando así a la recta final en la que vemos el gran regreso de Maggie, que viene por un paciente a Seattle, reencontrándose finalmente con Winston, a quien asiste en una cirugía junto a Lucas, al que después ella le ofrece un puesto en su hospital como residente de cirugía cardiotorácica. Ya luego, ella intenta arreglar las cosas con Winston, pero él le dice que firmó el divorcio y que, aunque ambos son un gran equipo en el quirófano, lamentablemente las cosas ya no funcionan entre ellos, porque él ahora funciona es con Mónica Beltrán, a quien se encuentra en un bar y con quien termina teniendo sexo, justo después de lo anterior. Por otro lado, Catherine casi descubre lo que Amelia está haciendo, por lo que la tipa arranca de una para Boston con los informes y todos los datos de la investigación, donde junto a Meredith entonces le pide más tiempo a Teddy, que entonces les asigna a Jules y a Juan para que les ayuden a analizar todos los datos, y en el proceso ambos acaban cogiendo de nuevo, aunque ya luego hacen como si nada. Amelia, mientras tanto, tiene diferencias con Meredith porque Mer quiere publicar los resultados de la investigación en una revista médica, mientras que Amelia no quiere hacerlo porque ella sí quiere mantener su trabajo en la Fundación Fox. Aparte le juega la carta de estoy triste porque todo esto va a dejar obsoleto el trabajo de mi hermano Derek, a lo que Meredith le responde que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Y más tarde Nick también se pone de parte de Amelia, ya que si la despiden ella fácilmente podría buscar otro trabajo, pero eso podría implicar tener que empezar de nuevo y desestabilizar lo que han construido en estos meses. Ya luego de esto vemos que Mer acaba de cargar todos los datos que le enviaron Jules y Quan, y resulta que su estudio logró probar en un 95% que hay una relación entre un microbioma intestinal y el Alzheimer. Y bueno, si logran modificar ese microbioma, a lo mejor podrían prevenir el Alzheimer. Y ahora sí, Meredith le dice a Amelia que por supuesto que pensó en Derek antes de hacer esto, pero también pensó en su madre y ella está segura de que ambos estarían muy de acuerdo en hacer esto público, cosa que convence a Amelia, que dice entonces que llegó el momento de honrar la memoria de ambos. En Seattle vemos que Lucas probablemente tendrá que repetir su último año como interno por el incidente de la temporada pasada, y Catherine es quien tiene la última palabra, mientras que Teddy le confiesa a Owen que ella financió la investigación de Meredith sin autorización de Catherine, y se supone que ella no se iba a dar cuenta, pero por alguna razón terminó haciéndolo. Owen entonces le cuenta lo que hizo, porque al parecer fue por su culpa, y ella casi quiere matarlo, pero él le aconseja que lo mejor es que sea sincera y que hable con Catherine, que ella seguro le entiende, lo que Teddy entonces hace y obvio sale bastante mal, porque Catherine acaba despidiéndola, al tiempo que vemos que Mika termina con Helm porque dice que quiere darle prioridad a su trabajo, y Meredith le dice a Nick que de verdad lo ama, pero que en este caso el trabajo está por delante suyo, y que está en él la decisión de acompañarla o no en este viaje, llegando así al final de temporada, en el que vemos que Lucas tuvo una entrevista en el hospital de Maggie en Chicago, y al parecer sí se nos va el tipo. Meredith viene con Amelia a Seattle para defender a Teddy por su despido, pues Meredith piensa que Catherine, al escuchar los avances de la investigación, le va a permitir continuar con esta. No obstante, Catherine le da un ultimátum a Meredith, diciéndole que le va a entregar todo su trabajo a Tom Korasik para que él siga con la investigación, y a cambio, ella, Amelia y Teddy conservan su trabajo, recordándole además a Meredith que la investigación se llevó a cabo con su dinero y que por ende le pertenece a la Fundación Fox. Luego de esto, Richard habla con Meredith contándole que ahora sí, él cree que por fin ha llegado su momento de retirarse, mientras que Catherine se entera de que Teddy, a pesar de haber sido despedida, fue solicitada por Owen para ayudarlo en un caso, y por si todo esto fuera poco, Meredith acaba publicando toda su investigación, luego de haberle presentado a Richard su renuncia, ya que le dice a Catherine que todo esto es muy importante y que su jueguito de poder ya la tiene harta, marchándose entonces del Grey Sloan con Nick, que la había seguido hasta Seattle, para decirle que está dispuesto a seguirla a donde quiera que vaya, porque él verdaderamente la ama, a lo que ella le responde que no tendrán que irse tan lejos, porque está considerando comprar una casa en Boston. Catherine, como consecuencia de lo anterior, despide a Amelia, Teddy y a Owen, y Joe descubre que está embarazada, pero por alguna razón no le cuenta nada a Link sobre esto. Beltrán por su parte se cansa de Levi, que se pasó toda la temporada suplicándole para la beca de pediatría, y le dice que si saca buenas notas en el examen de residencia va a recomendarlo, y al final él sí pasa el examen, pero no saca la calificación suficiente para la beca, mientras que vemos que todos los demás pasan el examen, siendo disque Lucas el mejor promedio de todos, y vemos como Quan le acaba revelando a Lucas que una paciente que tiene amnesia es su ex prometida, al tiempo que, plot twist, vemos algo de tensión sexual entre Jules y Mika, acabando la temporada con Lucas hablando con Catherine sobre si va a permanecer en el hospital, y justo antes de ella decirle la decisión que ha tomado, todos los residentes entran para defenderlo, alegando que él se merece otra oportunidad y que todos cometen errores. Catherine los para en seco y les advierte que si la amenazan, ella los reemplaza a todos en 2 segundos, a lo que entonces también entra Bailey al cuarto para desafiar a Catherine y preguntarle si también a ella podría reemplazarla. Y ahora sí, gente, están listos para verse la temporada número 21, que se estrena este
mes de septiembre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y sin más que decirte, nos vemos en la próxima.